Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Reencarnado en Frozen con un sistema mágico. Parte 33. Capítulo 538. Y nuestra Ariel es definitivamente mucho más atractiva. Al le dio un suave masaje en la carita a Ariel y dijo sonriendo. Dumf. Ariel refunfuñó con una expresión de, menos mal que lo sabes. Esto hizo que Al la encontrara bastante adorable. Pero, a decir verdad, después de haber visto a Úrsula en esa forma monstruosa, sin importar cómo se viera después, probablemente no sentiría nada. Bueno, ese caballero, Liu Xiaoyi, tal vez se habría quedado inmóvil por alguna razón similar. Volvamos a lo importante. En poco tiempo, Úrsula se había transformado en humana y, de repente, había aparecido un bastón en su mano. Parecía estar hecho de una concha grande, pulida y puntiaguda, con las marcas originales aún visibles. Al ver esto, Al se sintió un poco impotente, ya fuera antes o después de su viaje a este mundo, pensaba que un bastón mágico, si no tan sofisticado como en Harry Potter, al menos no debería ser tan rústico. El resultado fue, primero un palo ardiente, ahora una larga concha. Al prefirió no comentar nada más al respecto, solo se podía decir que cualquier bastón capaz de conjurar magia es un buen bastón. ¿Se ha agotado tu fuerza vital? Al entrecerró los ojos, un hilo rojo apenas perceptible flotó desde el cuerpo de Úrsula y luego se fusionó de nuevo con ella. Esto era muy evidente. Tritón, que estaba más cerca, lo vio claramente y frunció el ceño de inmediato. Tú. Exacto, usé esa magia. Úrsula esbozó una sonrisa diabólica, agitó ligeramente su bastón y tocó el hilo rojo, con una expresión muy siniestra. Entiendo. La expresión de Tritón se tornó seria. Si se trataba de esa magia, no podía bajar la guardia a partir de ahora. Había que tener en cuenta que esta magia solo se puede usar una vez en la vida, y el precio es inmenso, lo que se obtiene a cambio es, naturalmente, una poderosa habilidad. Una fuerza externa no puede intervenir y, una vez utilizada, permanecerá activa continuamente. Tras observar un instante, Al, con su aguda percepción, captó claramente la esencia de aquella magia. Por desgracia, el precio era demasiado alto, no merecía la pena. Al negó levemente con la cabeza, memorizando el hechizo, y miró a Tritón, que estaba en posición de combate. Vaya. Parece que él también lo sabe. Así que no sería necesario advertirle. Observar desde la distancia también era una buena idea. Al, eso. Ariel tiró del dobladillo de la ropa de Al. Aunque no comprendía las complejidades, la intuición femenina funciona en cualquier situación. Presintió un peligro inminente. Al ver su expresión, Al supo lo que pensaba y la consoló con dulzura. Tranquila, estoy aquí. Dicho esto, le tomó la manita con firmeza, intentando calmarla. Al cabo de un instante, aunque seguía temblando, se sentía mucho mejor que antes. ¿Qué? Aún hay tiempo para escapar. Sabes que no puedo moverme ahora mismo. Al ver a Tritón actuar como si se enfrentara a un gran enemigo, Úrsula sintió una oleada de satisfacción, como si la angustia acumulada durante tanto tiempo en su pecho se hubiera liberado por completo. Su mirada hacia Tritón se volvió cada vez más serena, mientras que el deseo por el cetro que sostenía en sus manos disminuía gradualmente. Esta era, la confianza que le brindaba el poder. Tritón no dijo nada, solo la miró con frialdad, el honor del rey de los mares le dictaba que no podía retroceder. Hermosa mirada. Úrsula rió con sarcasmo, pero al instante siguiente, su mirada se volvió penetrante. Una figura púrpura y negra apareció de repente, las pupilas de Tritón se contrajeron. Peligro, Tritón, peligro. Capítulo 539. La repentina desaparición de Úrsula hizo saltar las alarmas en el corazón de Tritón, pero todo fue en vano. Cuando finalmente logró superar la opresión y alzar el cetro, un par de manos aparecieron a menos de 1 metro de él. Esas manos desprendían un denso humo negro que incluso hacía silbar el agua circundante. No estaba claro si se debía a la ebullición por la alta temperatura o a la aniquilación provocada por el humo negro, pero en cualquier caso, era demasiado tarde. Tritón jamás había comprendido la fortuna que suponía poder controlar su cuerpo con tanta agilidad. Ahora, parecía paralizado por una fuerza sobrenatural, completamente incapaz de moverse para reaccionar, ni siquiera podía blandir su cetro. Ante tal impotencia, Tritón esbozó una leve sonrisa, sin mostrar el pánico de quien está a punto de morir ni implorar clemencia. La dignidad del rey de los mares no le permitía hacer tal cosa, y no se rebajaría a ello. Una lástima. En ese breve instante, pensó en muchas cosas. Al final, solo intentó girar la cabeza para mirar por última vez a su hija menor, si es que era posible. Preguntó, ¿cuánto tiempo piensas mantener esta postura? Tritón, que acababa de girar la cabeza para observar bien a Ariel, notó que su hija tenía una expresión entusiasta, completamente ajena a que su padre estaba a punto de morir. Pero, ¿por qué no había reaccionado aún? Fue entonces cuando la voz perezosa de Al resonó, como si se hubiera liberado de una especie de atadura. Tritón recuperó el control de su cuerpo al instante. Jadeo, jadeo. Tras recuperar su libertad, Tritón jadeó levemente, aunque no sabía exactamente qué acababa de suceder, ya sospechaba de la identidad de Ali, aparte de una ligera sorpresa, no mostró ninguna otra emoción. Después de que hayas terminado de descansar, ven a ayudar. Al miró a Tritón, que parecía tardar una eternidad en recuperarse, y no pudo evitar poner los ojos en blanco. Maldito seas. Sin embargo, antes de que Tritón pudiera responder, un enorme tentáculo de pulpo, acompañado de una voz airada, se abalanzó sobre él. Tritón se levantó rápidamente para esquivarlo, mientras que Al permaneció inmóvil y extendió la mano. Dirigiéndose hacia el tentáculo, usó la corriente de agua para disipar su fuerza y finalmente lo agarró con fuerza. ¡Dumf! Úrsula resopló con frialdad, retrayendo con fuerza el tentáculo. Al hacerlo, este se enroscó una vez más alrededor del brazo de Al. Quería llevárselo consigo. Obviamente, nada salió como esperaba. Un cetro dorado, que emitía una luz cegadora, impactó con fuerza contra el tentáculo. ¡Allá! Úrsula, gritando de dolor, ya no podía sujetar a Al, y tuvo que tirar del tentáculo aún más rápido. En cuanto lo acercó, lo abrazó con fuerza, acariciándolo con dolor. En cuestión de segundos, las quemaduras y cicatrices causadas por los residuos mágicos del tentáculo desaparecieron por completo. Oh. Al observó todo esto. Este parecía ser el villano con el que se había topado, con habilidades más parecidas a las suyas. La magia utilizada para paralizar a Tritón era magia de agua, el humo negro del ataque, la metamorfosis y las cicatrices que se regeneraron.
Parecía como si todo esto se hubiera logrado mediante el uso forzado de la fuerza vital. Magia prohibida, el precio es solo uno, tu vida. Junto a ellos, Tritón, al ver la expresión curiosa de Al, se apresuró a explicar el peligro de ese tipo de magia, aunque con cierta reticencia. Tuvo que admitir que la fuerza de Al era superior a la suya, la mayor parte de su poder dependía del cetro, y su fuerza personal era casi insignificante. Sin el cetro, probablemente ni siquiera podría derrotar a Úrsula en su estado normal. No me interesa, es solo un camino sinuoso. Al hizo un gesto con la mano, las versiones originales de esos hechizos provenían de su propia creación, así que ¿por qué iba a perder el tiempo en esas cosas? Al oír esto, Tritón suspiró aliviado. Mientras no fuera un enemigo, todo estaba bien. Mientras no fuera un enemigo. Capítulo 540. Eso no te incumbe, lárgate de aquí. Úrsula estaba furiosa, no lograba comprender a ese humano. Su instinto le decía que era peligroso, así que evitó enfrentarse a él directamente. No hay otra opción, necesito algo de ti, dijo Al, extendiendo las manos con una expresión de total impotencia. ¿Qué quieres? Si te vas, te lo puedo dar. Mientras hablaba con Al, Úrsula observaba sus movimientos, temiendo un ataque sorpresa. En realidad, la mejor estrategia sería capturar a la princesita, pero, por desgracia, Ariel se escondía tras ellos, y Úrsula no podía pasar para alcanzarla. No puedes darme lo que quiero. Al negó con la cabeza. Solo dilo y te lo daré, se apresuró Úrsula, no quería enfrentarse a dos a la vez. Aunque Tritón ya desconfiaba tras caer en una de sus trampas, ella no le tenía miedo. Sin embargo, al enfrentarse a Al, ese factor desestabilizador no podía garantizar que todo saliera según lo planeado. De acuerdo. Como si estuviera convencido, Al asintió. Muchacho, gritó Tritón con desesperación a su lado. Úrsula, que le estaba drenando la fuerza vital, era demasiado poderosa, no podía con ella solo. Por eso, temía enormemente que Al se pasara al bando contrario. ¿Cómo podía esa maldita bruja marina ser más persuasiva que él, el mismísimo rey? Lo que quiero es, tu vida. Dicho esto, aparecieron de repente varias flechas de agua, disparadas desde diferentes direcciones hacia Úrsula. ¿Qué? Debido a la precipitación de Al, la reacción de Úrsula fue algo lenta. Aunque esquivó las flechas de agua, solo recibió un roce. Para colmo, Tritón, reaccionando inmediatamente después, lanzó su ataque. La punta de su tridente, cargada con una luz cegadora, se dirigió hacia el lugar donde Úrsula había caído. Al ver esto, Al simplemente negó con la cabeza. Mi querido amigo, ¿qué clase de mago lucha con tanta imprudencia como tú? La secuencia de golpes combinados tomó a Úrsula por sorpresa. Sin embargo, ¡pala! Un tentáculo emergió de la parte inferior del cuerpo de Úrsula y desvió directamente el tridente de Tritón. La desesperada lucha por salvarse provocó que el tridente se desviara de su trayectoria, impactando contra una enorme roca en el lecho marino. El impacto hizo que la roca se agrietara, emitiendo haces de intensa luz blanca. ¡Ja! Las habilidades de un mago son realmente impresionantes, comentó Al a su lado, mostrando gran interés. Por otro lado, Úrsula, tras haber escapado de la muerte una vez más, intentaba regular su respiración. Cuanto más rápido disminuía su fuerza vital, antes alcanzaba su límite su resistencia física. Apenas podía con uno, y mucho menos con dos oponentes. Maldita sea. Si hubiera funcionado a la primera, habría sido perfecto. Úrsula apretó los dientes, sintiendo un profundo odio hacia Al. Si no fuera por él, todo habría salido según lo planeado. Ya fuera el trato con Ariel para acorralar a Tritón, o el uso directo de esa información distorsionada para matarlo ahora mismo. Lo que debería haber sido sencillo se había complicado. ¡Qué odioso! Rugió Úrsula indignada, y se abalanzó rápidamente sobre Tritón. Dado que su tentáculo lo había lanzado lejos a propósito, Tritón se encontraba ahora a cierta distancia de Al. Era una distancia corta, pero ella creía que, considerando los métodos empleados por ese humano, no tardaría en llegar. Y ella necesitaba, en ese breve lapso de segundos, matar a Tritón. Capítulo 541. Papá. Exclamó Ariel alarmada. Aunque no tenía mucha experiencia en combate, era quien mejor comprendía la situación en el campo. Al fin y al cabo, quien ve desde fuera ve mejor. Por supuesto, aunque formaba parte de la acción, Al ya había descubierto el plan de Úrsula. Sacudiendo ligeramente la cabeza, su silueta comenzó a desvanecerse gradualmente, fundiéndose con el agua hasta desaparecer por completo. Auge. Al ver a Úrsula avanzar a toda velocidad, Tritón presentía que algo andaba mal y alzó apresuradamente su tridente, pero fue golpeado de lleno por el tentáculo de Úrsula y lanzado muy lejos. Sus garras apuntaban directamente al rostro de Tritón. De repente, 3 flechas de agua aparecieron de la nada, impactando en el corazón, la cabeza y la garra de Úrsula. Úrsula sintió como si 100.000 bestias hubieran atravesado su cabeza. ¿Cuándo fue esto? Sin tiempo para pensar, se vio obligada a redirigir el ataque. Su garra chocó con la flecha de agua, neutralizando el golpe. Los otros 2 tentáculos interceptaron las otras 2 flechas. Se ha debilitado, murmuró Úrsula para sí misma, sin sentir dolor en sus tentáculos. Al momento siguiente. Maldita sea. Úrsula intentó retraer la mano y los tentáculos, pero ya era demasiado tarde. Grieta, sí, sí. 3 sonidos maravillosos resonaron, seguidos del grito de dolor de Úrsula. Resultó que Al se había aparecido ante Tritón en algún momento, y la garra extendida de Úrsula parecía un regalo enviado a propósito para ser cortado. Por lo tanto, Al aceptó el generoso regalo sin ceremonia alguna. ¿Y los otros 2 tentáculos? Fueron un extra. Al simplemente había modificado el patrón de ataque de las flechas de agua, no esperaba que el efecto sorpresa fuera tan efectivo. Tras disiparse, las flechas de agua formaron un pequeño remolino que aplastó cualquier objeto cercano. Fue como plantar sauces por casualidad y cosechar sombra. Tú, exclamó Úrsula, señalando a Al con furia, mientras su garra cercenada comenzaba a regenerarse lentamente, un pulpo de 8 tentáculos, eso tenía todo el sentido del mundo. No me obligues. ¿Crees que este es todo mi poder? Yo. Mientras Úrsula pronunciaba frases dramáticas, se acercó sigilosamente a Ariel.
Ariel no tenía a Al ni a Tritón cerca, era el momento perfecto para atacar. ¿Crees que ese era todo mi poder antes? Al oír las palabras de Al, Úrsula tuvo un mal presentimiento y se abalanzó sobre Ariel sin pensarlo 2 veces. Sin embargo, segundos después, descubrió que ya no podía moverse. Parecía haber perdido el control de su propio cuerpo. Era como si estuviera atrapada en una jaula diminuta, incapaz de moverse. ¡Qué aburrido!, bostezó Al. Tenía intención de seguir jugando un rato más, pero Tritón no era de mucha ayuda. Sin su tridente, era prácticamente inútil, pues solo contaba con una complexión robusta. Sin querer perder más tiempo, Al dio por terminada la batalla allí mismo. Al oír eso, tanto Úrsula como Tritón lo fulminaron con la mirada. Solo Ariel observaba todo con una sonrisa. Como una esposa orgullosa de su talentoso marido, mantuvo la cabeza bien alta, con una expresión que decía, eso es exactamente. Y entonces, ¿cómo vas a lidiar con ella?, preguntó Al, girándose y cediendo la decisión a Tritón. No le interesaban las rencillas entre ellos. Prefería centrarse en Ariel. Tritón sujetó el tridente con fuerza, mirando fijamente a la inmovilizada Úrsula durante un largo rato. Luego miró a Al y después fijó su mirada en su propio tridente. Ah. Ya que fuiste tú quien la capturó, decide tú mismo. Tritón agitó la mano, aún estaba conmocionado por todo lo que había sucedido ese día. De entonces, préstame el tridente un momento. ¿Qué piensas hacer? Aunque confundido, Tritón le entregó el tridente a Al. No temía que Al se lo robara, porque el poder del chico era muy superior al del arma. Nada especial, solo quiero llevar a Ariel a ver el mundo exterior. Capítulo 542. Tritón se quedó paralizado, sin entender a qué se refería Al. Sin embargo, al segundo siguiente lo comprendió, y su rostro se ensombreció de inmediato. ¿Vas a llevarte a mi hija así sin más? Al mirar a Ariel, que no se había acercado al campo de batalla, Tritón bajó la voz instintivamente. Da una vuelta por el continente, verás más cosas. El océano profundo es inmenso, pero el continente es mucho mejor que el lecho marino, dijo Al, sacudiendo la cabeza. ¿Qué hay más allá de las dos tierras al este y al oeste? Tritón frunció el ceño. Sospechaba firmemente que Al se lo estaba inventando todo para engañarlo y llevarse a su preciada hija. Si no fuera porque no podía derrotar a Al, ya habría perdido la paciencia. Vaya, este mundo es mucho más grande de lo que imaginas. Si alguna vez te jubilas, te recomiendo que vayas a verlo. Al entrecerró los ojos. ¿Acaso este mundo parecía anterior a la era de los descubrimientos? Por lo tanto, su pensamiento aún no estaba desarrollado, como el de una rana en el fondo de un pozo. Al no dijo nada más, pues no sabía qué pasaría después de que terminara la prueba. Tritón miró fijamente a Al, el desdén en su tono era evidente. A sus oídos, sonaba decepción porque no estaba a la altura. Esto lo hizo empezar a reflexionar. Cuida bien de mi hija. Si la maltratan, moriré, pero te llevaré conmigo. Tras un largo silencio, Tritón habló con gravedad. Al vio la determinación en sus ojos. Está bien, no hay necesidad de actuar como si fuéramos enemigos mortales. Quién sabe, en el futuro podríamos venir aquí a casarnos. Al se acarició la barbilla y sonrió. ¿Esa ceremonia de amor suya, humanos? ¡Qué envidia! Quiero verla de cerca. Al oír a Al, le tocó a Tritón mostrar cierto desdén. Ya había visto ese tipo de boda antes, no tenía nada de especial, solo caminar por una alfombra roja y ponerse una pulsera. Y ni se comparaba con los espectáculos de delfines de allí. Al no respondió, simplemente sostuvo el tridente y comenzó a murmurar algo. La compleja y difícil de comprender melodía hizo que Tritón frunciera el ceño. Quiso decir algo, pero se contuvo. Era obvio que conocía la función de ese hechizo. Tritón lo comprendió, y Úrsula, que pertenecía a la misma época y era experta en el tema, lo entendió aún mejor. Su rostro se contrajo, quería hablar, pero no podía, quería moverse, pero no podía. Lo único que pudo hacer fue observar cómo Al terminaba el encantamiento. Una luz azul brillante se encendió en la punta del tridente. Al observó atentamente y asintió con satisfacción. ¿Cómo sabes hacer eso?, preguntó Tritón en cuanto terminó. No se atrevió a preguntar. No lo había hecho antes porque el hechizo no podía interrumpirse, ya que corría peligro. Aunque a Al le daba igual, Tritón no lo sabía, así que se mantuvo firme todo este tiempo. Lo aprendí por aquí, respondió Al sin volver la vista atrás. No podía decir que todo en este mundo hubiera surgido de su propia mente, ¿verdad? No eres humano. En ese instante, el pensamiento de Tritón fue idéntico al de Úrsula. Al contemplar al joven sereno y etéreo, no pudo evitar suspirar. En su época, había deseado aprender, pero carecía de talento, no podía compararse con alguien que aprendía, en cualquier sitio. Pero, ¿no causaría eso la pérdida de la suya propia? Tritón estaba a punto de decir algo más cuando vio a Al tocar la punta del tridente con Úrsula. La cabeza de Tritón se llenó de interrogantes. ¿Sabía para qué servía ese hechizo? En unos instantes, sin siquiera un grito, Úrsula simplemente desapareció de este mundo. ¿Qué pasó? Al se giró y, al ver a Tritón mirándolo extrañado, terminó mirándose también a sí mismo. Al no notar nada diferente, lo dejó pasar. ¿No debería esto costarte la vida? Tritón negó con la cabeza, lo supiera o no, sentía que tenía que aclarar las cosas. Ah, vale, mi versión es perfecta, asintió Al, sin importarle nada. Ariel. Ven aquí. Al hizo un gesto a Ariel, que estaba de pie a lo lejos, sin atreverse a moverse. Capítulo 543. Al, esa cosa. Aunque había visto cómo Úrsula era dominada y luego desaparecía en el aire. Ariel seguía siendo muy cautelosa, con miedo de estropearlo todo sin querer, pero afortunadamente, logró acercarse a Al. Señaló el lugar donde Úrsula acababa de desaparecer, mostrando cierta confusión. Ah, usé magia para convertirla en una foca en lo profundo del océano. Probablemente nunca podrá escapar de nuevo. Al dijo, sonriendo. A su lado, Tritón vaciló un instante, pero pronto comprendió la intención de Al. Sí, podemos tachar una de nuestras principales preocupaciones. Tritón también alzó la voz. ¿En serio?
Eso significa que mis futuras aventuras serán mucho más seguras. Ariel estaba un poco emocionada, anteriormente, debido a las historias de terror destinadas a asustar a los niños. Ella siempre creyó en la leyenda de la bruja del mar y, cuando salía a explorar, era extremadamente cautelosa y cuidadosa, temerosa de ser capturada y no regresar jamás. Pero ahora, Al y su padre encerraron a la bruja del mar. ¿Las cosas no estaban mejorando? Al ver a Ariel así, Tritón frunció el ceño, con ganas de decirle algo. Sin embargo, Al lo interrumpió. ¿Sigues queriendo jugar? ¿No te apetece dar un paseo por tierra firme? Al le pellizcó la naricita y dijo en tono juguetón. ¿Y la verdad? Entonces, ¿y ahora qué? Ariel miró su propia cola de pez. Por supuesto que puedes, pero descansa esta noche primero, mañana por la mañana iremos a la costa. Al notar que la expresión de Tritón no era la mejor, Al le hizo una señal. Al ver la expresión de Tritón, Ariel esbozó una sonrisa incómoda, conteniendo en parte su entusiasmo inicial, y accedió sin dudarlo. El segundo día. Al estaba de pie en la puerta del palacio, con aspecto algo aburrido, esperando a Ariel. ¿Dicen que Tritón convocó una reunión familiar especial anoche? Se desconoce qué se dijo. En cualquier caso, Ariel seguía dentro despidiéndose de sus hermanas. Para Al, estas cosas no importaban mucho, después de todo, él no pertenecía a este mundo. Además, el día anterior ya había recibido la notificación de una misión exitosa, por lo que le importaba aún menos. Aunque Tritón aún no había abandonado por completo sus prejuicios contra los humanos, tras los recientes acontecimientos, el sistema determinó que tarde o temprano cambiaría. Pero Al no podía esperar tanto, así que se adelantó la conclusión. Para cumplir su promesa a Ariel, optó por no marcharse inmediatamente, sino quedarse y acompañarla. Porque una vez que se marchó, no sabía cuándo volverían a verse. Para ella, podría ser solo un abrir y cerrar de ojos, pero para él no lo sería. Por lo tanto, se esforzaría por seguir el ritmo de cada una de las chicas. La despedida finalmente ha terminado. Ariel saludó a Al con la mano. Al observar aquel hermoso rostro joven, con su larga y brillante cabellera roja, la cola verde de la sirena se balanceó mientras se acercaba a él. Al no pudo evitar sentir cierta nostalgia. Parece que no puedo hacer que su transformación en humana sea permanente, así que lo cambiaré para que pueda transformarse cuando quiera. Alabama. Vamos. Ariel extendió su mano delgada y blanca. Todo está bien. Al asintió, tomándole la mano, los dos caminaron hacia la superficie, una escena que haría que cualquiera exclamara que eran la pareja perfecta. Muy bien, ¿estás listo? Al llegar al nivel del mar, Al recuperó el tridente que le había pedido prestado a Tritón. Sí. Ariel asintió con seriedad, aunque sus ojos estaban llenos de emoción, el leve temblor involuntario de su cuerpo no pudo engañar a Al. Pero tenía sentido, sentir miedo ante lo desconocido es un instinto que pocas personas logran superar. Al ver que Ariel estaba lista, Al no dijo mucho, murmurando algo entre dientes. De repente, una luz blanca salió disparada del tridente hacia Ariel. El cambio repentino sobresaltó a Ariel. Entonces se dio cuenta de que su cola de sirena verde estaba desapareciendo lentamente, siendo reemplazada por un par de hermosas piernas humanas. La alegría de Ariel era indescriptible. Sentada en el agua, se maravilló de su propia transformación. Dejando a Ariel que se adaptara al cambio por su cuenta por el momento, Al disparó el tridente hacia el palacio de Tritón en el fondo del mar. Después de usar algo, debes recordar devolverlo a su dueño original. Quien devuelve lo que pide prestado, le resultará fácil volver a pedir prestado. Por otro lado, Tritón, que ya había accedido tácitamente a dejar que Al sacara a Ariel a divertirse un rato, estaba sentado en su trono pensando en algo. Sin embargo, al instante siguiente, entrecerró ligeramente los ojos e instintivamente se puso de pie para agarrar el objeto que volaba. Del tridente dorado. Acariciando el tridente con intensidad, Tritón no pudo evitar soltar un suspiro. Sí, si no hubiera actuado así en aquel entonces. Por desgracia, el tiempo no retrocede, y él solo podía esperar que su hija nunca siguiera sus antiguos pasos. Capítulo 544. ¡Guau! En un gran crucero, frente a la puesta de sol, Ariel estaba sentada en la proa con las manos en alto, gritando de alegría, parecía estar de muy buen humor. Ese día, Al llevó a Ariel a un agradable recorrido por la sociedad humana, especialmente pasando por muchos edificios peculiares que solo existían en esa época. El único inconveniente era que allí no había ningún oriente, los edificios de la zona eran de primera categoría en aquella época. Sin otra alternativa, Al llevó a Ariel a probar muchas comidas deliciosas y le enseñó mucho sobre los humanos. Al final, alquiló este crucero, aunque el ambiente no era el mejor barco que pudo encontrar en ese momento. Sentado junto a Ariel, Al contempló a la hermosa joven que tenía a su lado, aunque aún era adolescente, había cambiado su ropa anterior por un magnífico vestido. Al había visto su silueta bajo sus túnicas en alta mar muchas veces, pero esta era la primera vez que la veía con tanta elegancia. El resplandor del sol poniente bañaba su rostro, la belleza definida de su perfil hacía realmente difícil apartar la mirada. Alabama. ¿A dónde dijiste que vamos a ir mañana? Mañana te llevaré a un lugar interesante, es mi tierra natal, y es incluso más hermosa que aquí. Al sonrió mientras le acariciaba el cabello. Mañana, entonces ya estoy emocionado. Ariel le devolvió la mirada con esa sonrisa inocente y vivaz. Sí, mañana. En un espacio completamente blanco, solo había un espejo situado justo en el centro. El tranquilo fluir del tiempo y el espacio se vio interrumpido una vez más. Tras una distorsión en la superficie del espejo, una figura emergió por enésima vez. Al evaluó brevemente el lugar, parecía no haber cambiado desde la última vez. Sin ninguna pista, volvió a caminar hacia el mundo que se reflejaba en el espejo. Necesito acelerar el ritmo. Ciclo tras ciclo, un constante ir y venir, la mirada de Al permanecía clara, inmutable en lo más mínimo. Después de haber experimentado los ciclos de la princesa y el sapo y la sirenita. Los siguientes ciclos presentaron, en mayor o menor medida, algunos problemas. En resumen, en ninguno de ellos era posible ser humano. El escenario era humano, pero las criaturas no, hubo momentos en que incluso Al se asustó. Lo único que queda por decir es, sistema, realmente te has superado a ti mismo. 60. Nadie sabe cuánto tiempo pasó, pero Al se detuvo frente al espejo y susurró un número.
Así es, estamos a punto de comenzar el 60º ciclo, el ciclo del que uno puede salir antes de tiempo completando la misión. Debe entenderse que morir al ritmo normal no es fácil, uno debe vivir toda una vida con honestidad. Morir por enfermedad es quizás el final más rápido, si es por vejez. Si Al no hubiera mantenido su estabilidad mental, ahora podría estar sumido en una melancolía constante, lamentándose sin cesar como un anciano, o podría haber perdido por completo el coraje para luchar. Al pensar en ello, Al vaciló un momento. ¿Es esto siquiera lo que el sistema quiere ver? Así que esta terrible experiencia. Eres un maestro en esto. Dejando ese pensamiento a un lado por ahora, Al entró en el espejo. Una sensación diferente. Que esto es diferente de los ciclos regulares. Al estaba a punto de experimentar esa sensación diferente, pero de repente perdió el conocimiento. En medio de un vasto desierto, existía un reino así. La gente vivía y trabajaba en paz, con sonrisas en todos los rostros, no veían todos los desastres que sufrían como pruebas, sino que sobrevivían con determinación. Por supuesto, también hubo acontecimientos imprevistos. Alto ahí mismo, ladrón. En lo alto de una casa de adobe de una sola planta, un joven con un pequeño sombrero rojo estuvo a punto de caerse desde una gran altura con el pan que sostenía en las manos debido a su grito, afortunadamente. Su prominencia le otorgaba agilidad, o tal vez tenía mucha experiencia por haber hecho cosas similares con frecuencia. No tienes a dónde huir, te cortaré la mano y me la llevaré para cobrar tu recompensa. 3 hombres corpulentos, con aspecto de bandidos del desierto, blandiendo dagas, le hablaron con ferocidad mientras se acercaban lentamente. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 545. Arriesgar mi vida por un trozo de pan, paso. Observar a un joven vestido con un chaleco morado y un sombrero rojo gritar desde el tejado y luego saltar sin dudarlo. Al, que estaba junto a la ventana, no pudo evitar negar con la cabeza y luego volvió a sentarse en la silla dentro de la habitación. ¿De verdad necesita el protagonista tener alguna conexión con la búsqueda del peligro? De lo contrario, ¿no demostraría su fuerza? Aunque había visto a varios protagonistas irracionales que no temían a la muerte, Al no podía evitar querer criticarlos cada vez. ¿Saltar así desde un edificio tan alto? ¿Crees que estás en la etapa final, cuando ya tienes la alfombra mágica protectora? Jaja, perdonen nuestra falta de modales. Al ver que Al negaba con la cabeza, una de las chicas de la habitación dijo con una leve sonrisa. Parecía ser la portavoz allí, al menos entre las chicas que estaban en esa habitación. ¿Dónde estaba Al ahora? Era un reino llamado Agrava. ¿Y cuál era su ubicación exacta? Por supuesto, quienes saben, saben. No fue nada, esta confusión es bastante interesante. En este reino cubierto de arena amarilla, no hay muchas opciones de entretenimiento. Al agitó la mano, recordando el momento en que entró en la bicicleta. Estaba seguro de haber sentido una fuerza diferente, pero cuando intentó sentirla más de cerca, cayó en coma. ¿Por qué no lo sentiste las 5 veces anteriores? ¿Qué era eso, por cierto? Los misterios surgieron uno tras otro para perturbar a Al. Cuanto más se acercaba al 100º ciclo, más parecía poder ver. Oh, mi amo, usted llegó ayer y ciertamente aún no se ha adaptado a nuestro lugar. ¿Qué tal si descansa un poco más? La mujer que había hablado antes se acercó, contoneando su esbelta cintura. El velo de color lila no podía ocultar por completo su rostro, e incluso su ágil cuerpo era visible. Ella sonrió, llevando una bandeja de uvas jugosas hacia Al. Al mismo tiempo, les hizo un gesto con la mirada a las 2 esclavas que estaban detrás del asiento para que usaran los ventiladores. No había vuelta de hoja. El rostro de Al era verdaderamente único en este país. Incluso con otros cánones de belleza, cualquiera quedaría cautivado. Así que, ni hablemos de esas mujeres que llevan una vida fácil. Sin embargo. ¡Guau! Aladín, perseguido por los guardias, acabó entrando por la ventana por pura casualidad. ¡Oh! Es Aladín, ese pobre hombre, otra vez. Las 2 mujeres que estaban en la ventana dijeron con desdén, apartando la mirada. Asterisco tos, buenos días. Aladín lo saludó con una sonrisa incómoda. Lo siento, me voy ahora. Al observar al apuesto hombre sentado en el primer asiento y a la mujer que, a poca distancia, brillaba con los ojos, Aladín se dio cuenta de inmediato de que había despertado un gran revuelo. Lo único que pudo hacer fue agarrar a Abu, el mono mascota que había robado una bandeja de fruta, con la intención de saltar por la ventana de al lado. Ya había visto que había una hamaca allí abajo, así que no se haría daño. Ja ja. Al ver la situación tan embarazosa de aquel pobre chico, todos los demás se rieron. A excepción de la mujer, que pensó que él le había arruinado el momento, solo Al no soltó una risa burlona. Esperar. La voz grave resonó desde atrás. Aladín, sin pensarlo 2 veces, saltó por la ventana. Su rostro reflejaba una sonrisa triunfal. Ni siquiera ese grupo de guardias pudo atraparlo en este mercado, así que ¿por qué ibas a poder hacerlo tú, un joven noble? Sin embargo, se dio cuenta de que él mismo, que debería haber estado en caída libre, se alejaba cada vez más de la red que había debajo. Parecía que, ¿estaba flotando? Guau 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 guau. Abu, aferrándose a su espalda y tirando de su chaleco, gritó, expresando su terror. Al darse cuenta de esto, Aladín comenzó a agitar los brazos y las piernas, pero descubrió que una fuerza lo estaba reteniendo, no podía liberarse de ninguna manera. Tú. Al ser arrastrado de vuelta a la habitación, Aladín miró con asombro a Al, quien lo señalaba con el dedo. Las demás mujeres de la habitación abrieron la boca ligeramente, más sorprendidas que él, porque lo habían presenciado todo. ¿Logré simular un espíritu del viento? Recordando el momento en que usó magia de viento, una brisa imperceptible surgió de su mano. Al comprendió de inmediato que se trataba de un espíritu del viento, sin forma y sin intención. ¿Puedo usar todo el poder del espíritu del viento esta vez? Ignorando la sorpresa de Aladín, Al intuyó los detalles. En el instante en que vio al protagonista, Aladín, en la ventana, supo en qué mundo se encontraba y, más aún, supo qué habilidades podía usar y cuál era su misión. Misión del mundo ciclista. Sé el primero en conseguir la lámpara mágica y liberar al genio. ¿Esta misión? ¿De verdad está tan suelto? Pensó que deberían añadir que el primer deseo debería ser liberar al genio, para que encajara con el estilo del sistema, pero no esperaba. Pero no importaba, quería ver exactamente cómo funcionaba la función de conceder deseos de esa lámpara mágica. Después de todo, él no tenía esa habilidad. ¿Qué?
¿Qué es lo que realmente quieres? ¿Fue solo porque Abu te robó una bandeja de fruta? ¿Tenía que llegar a esto? Déjame ir ahora, sin importar lo que hayas hecho. Aladín, suspendido en el aire, gritó, mientras las demás chicas de la habitación arrugaban la nariz con desdén. ¿Acaso un ladrón todavía tiene el descaro de hablar con tanta arrogancia? Cállate, ¿quieres que llame a alguien para que te lleve a la cárcel? Dijo aquella mujer de antes. En un principio, quería hacerlo de inmediato, pero al ver que Al estaba pensando en algo, tuvo la sensatez de no actuar. Aunque no sabía cuál era el propósito de capturar a ese chico, pero eso no era algo que le correspondiera considerar, simplemente tenía que servir bien. Tú. La voz de Aladín flaqueó ligeramente de repente, parecía como si realmente tuviera miedo. ¡Guau! Abu le mostró los dientes a Al. Su instinto animal le decía que el hombre que ocupaba ese asiento era el peor de los villanos. No es nada, pediré algo prestado para echar un vistazo. Ignorando la furia impotente de Aladino, Al agitó la mano y una brisa rozó la mano derecha de Aladino. Un anillo de piedra pasó de la mano de Aladino a la mano de Al. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Tras arrebatarle el anillo de piedra, Aladino se negó rotundamente a aceptarlo, intensificando sus esfuerzos por liberarse. Por desgracia, esta resistencia fue prácticamente inexistente. Al poco tiempo, con la frente perlada de sudor, finalmente se rindió. Lo único que pudo hacer fue observar impotente cómo Al sostenía el anillo de piedra y lo examinaba. Era lo único que su madre le había dejado. Solo miraré, no compraré nada. Al ver la expresión de Aladín, Al explicó con naturalidad. Tal como lo pensaba. Tras examinarlo más detenidamente, Al comprendió el secreto de aquel anillo. Capítulo 546. Respecto a la historia de Aladín, Al había visto muchas versiones, pero no esperaba que el sistema las fusionara todas. Originalmente, Al solo pretendía observar como espectador y dejar escapar a Aladín, pero en el momento en que lo saludó, notó el anillo de gema en su mano derecha. Esto captó inmediatamente su atención. Después de todo, el Aladín de la película no solía usar anillos, y mucho menos uno con una piedra preciosa. Como todos saben, los anillos de ese tipo esconden grandes secretos, o bien albergan a un antiguo maestro o son la llave para abrir tesoros. En la memoria de Al, había menciones del anillo de piedra preciosa de Aladín. Este fue el primer anillo de oro, incluso antes de obtener la lámpara mágica, que ocultaba el poder de un genio del anillo. Antes de conseguir la lámpara, Aladino dependía de ella para escapar del peligro, y luego la obtuvo, en una sucesión perfecta. Desde cualquier ángulo, era el prototipo clásico de protagonista. Y ahora. Así que así es. Al miró el anillo que tenía en la mano y, asintiendo, generó una suave brisa que lo devolvió con delicadeza a la mano de Aladín. Esa brisa, sin que nadie se diera cuenta, se filtró en el interior del anillo. Ya terminé de mirar, puedes irte. Con un gesto despreocupado, Aladino fue lanzado, aterrizando justo en una hamaca. Sin embargo, en su dolor, no se dio cuenta de que, durante la caída, su velocidad se mantuvo constante. Un destello fugaz atravesó el anillo de piedra. Va. Abu alzó el puño hacia el piso de arriba, expresando su descontento. Aladín se apresuró a apartarlo, no sería bueno que apareciera ese grupo de guardias. Ahí está. Como si una desgracia no fuera suficiente, Aladino fue descubierto justo cuando intentaba escapar. Sin otra alternativa, tuvo que encontrar la manera de despistar a esa gente una vez más. Como ya se mencionó, en el mercado, salvo aquel hombre, nadie más podía atraparlo. Al observar el bullicio en el mercado, tamboriló con los dedos en el alféizar de la ventana. Señor. La mujer de antes aún quería acercarse para decir algo. Ya basta por hoy. Y dijo Al, arrojando una bolsa de monedas de oro sobre la mesa y marchándose. La fuerza que le dejó a Aladín era una especie de compensación. Al fin y al cabo, sus futuras aventuras probablemente se verían drásticamente reducidas. En cuanto al presente, Al tenía la intención de encontrar un lugar con una vista hermosa. Allende. Maldita sea, exclamó Aladino, tras escapar por fin. Partió el pan por la mitad y se lo entregó a Abu, indignado. Pero, al instante siguiente, vio a dos niños de un barrio marginal rebuscando entre las obras. Al oír el ruido, se giraron para mirarlo. Ante esas miradas inocentes, Abu vaciló y primero le dio un gran mordisco a su pan, mientras Aladino les ofrecía el suyo a los niños. Las sonrisas en sus rostros calmaron un poco su corazón irritado. En cuanto a Abu, al ver el amable gesto de su amo, aunque reacio, terminó entregando el pan a regañadientes. Aladín le dio una palmadita en la cabeza en señal de aprobación, y Abu saltó sobre su hombro, apartando la cara con desdén. Al salir del oscuro callejón, el exterior estaba muy animado, con música ceremonial sonando y mucha gente reunida charlando sobre algo. Apuesto a que este príncipe va al palacio. Otro que viene a pedir la mano de la princesa en matrimonio. Aladino intentaba abrirse paso entre la multitud para ver mejor cuando los dos niños de antes se abalanzaron repentinamente hacia él. El príncipe, montado en el caballo blanco, tiró bruscamente de las riendas. Quítense del camino, mocosos, dijo, levantando su látigo para golpearlos. Oye. En el momento crítico, Aladino apareció y le enrolló la cuerda alrededor de la mano derecha. Tú. Estaba a punto de darle una lección a ese niño rico y arrogante cuando, de repente. ¡Oh! El príncipe a caballo fue lanzado hacia atrás, cayendo directamente en un charco de barro. Aladín miró sus propias manos, confundido. Tú, bastardo. ¿Sabes quién soy? No me importa quién seas. Si yo fuera tan rico como tú, al menos sabría lo que es la educación. Al notar que el número de curiosos aumentaba, Aladino tomó a los niños y se marchó rápidamente. Malditos sean, maldijo el príncipe furioso, y sus guardias lo escoltaron para que se cambiara de ropa. No podía llegar al palacio en ese estado, su orgullo no le permitía semejante humillación. Si bien el agua era un bien preciado en el desierto, eso era para la gente común. Él tenía la intención de bañarse y cambiarse de ropa primero. Averigua dónde vive y deshazte de él. Hesiseó el príncipe con malicia. El guardia asintió, lo que calmó un poco la ira del príncipe. Capítulo 547.
Tras despedirse de los niños, Aladino se sentía algo solo bajo el atardecer, con Abu posado únicamente sobre su hombro. El hombre y el mono continuaron su camino hacia lo que llamaban su dulce hogar. Sin embargo, la escena del hombre rico humillando al pobre aún resonaba en su mente. Inspirado en esto. Ladrón, vago, yo no soy eso. Es una pena que nadie me entienda. Si se fijaran más detenidamente. Aladín, que estaba a punto de subir la escalera, se detuvo de repente e hizo un gesto pidiendo silencio. Va. ¿Hay alguien ahí? Abu, habla en voz baja. Aladín detuvo a Abu, que no paraba de saltar sobre su hombro. No se había dado cuenta en el camino, pero al acercarse a su escondite, percibió que había luz dentro. Un ladrón. Eso fue lo primero que pensó, al fin y al cabo, él mismo lo era. Pero rápidamente descartó la idea. Su escondite era lo alto de una torre del reloj abandonada. Si había algo especial allí, era la vista del palacio cuando se abrían las cortinas. Anhelaba ese lugar, quería vivir allí, así que encontró ese refugio para alimentar sus fantasías. Sin saber lo que ocurría allí arriba, concluyó que alguien capaz de usar una lámpara de queroseno no era una persona común y corriente. Varias personas le vinieron a la mente a Aladino, todos aquellos a quienes había ofendido alguna vez. Pero no lograba atar cabos, no sabía cómo alguien podría encontrarlo. Como ya se mencionó, cualquiera que usara queroseno no era cualquiera, y él era claramente inferior a una persona común. Llegaba a casa por la noche y se iba directamente a dormir, despertando con el sol, nunca encendía las luces. Por lo tanto, aquel lugar decrépito nunca atraía la atención, pero hoy. ¿Qué crees que deberíamos hacer? Va. Sube con todo. ¿Deberíamos irnos? Sube. No, sea quien sea, necesito verlo. Washington. Bien. No intenten detenerme, estoy decidido. Ese lugar es nuestro territorio. Uah. Abu no entendía nada, él no había dicho nada de eso. Ahora, lo único que podía hacer era sentarse, enfurruñado, sobre el hombro de Aladino, ignorándolo. A Aladino no le importaba el berrinche de Abu, esas palabras las había dicho más para animarse a sí mismo que al mono. Porque él también tenía miedo. Aladino subió la escalera con cautela. Conocía bien el camino, pero hoy no podía descuidarse, subió poco a poco. Si tan solo pudiera volar directamente hasta allí, pensó Aladino. ¿Qué espera? ¿Volando? No había volado ya hoy. Ese hombre que le robó el anillo de piedra debió haber hecho algo. Al pensar esto, Aladín dejó de ascender de repente. Abu estaba confundido. ¿Qué pasó? Preguntó Abu en voz baja, al percatarse de la situación. Pero Aladín no lo oyó, solo recordaba los sucesos de la tarde. ¿El príncipe que se cayó del caballo sin motivo aparente, habría sido culpa suya? Recordó que sintió frío en la mano derecha y luego el príncipe cayó al barro. En la confusión del momento, no pudo pensar con claridad, pero ahora, tranquilo, algo le vino a la mente. Ese anillo definitivamente tenía un problema. ¿Pero dónde estaba el secreto? Aladín comenzó a repasar todo lo que había sucedido esa tarde. Capítulo 548. ¿Podría ser la ira? ¿Un movimiento específico? ¿O un hechizo mágico? O tal vez. De repente, los ojos de Aladín se iluminaron al tener una idea. Abu, agárrate fuerte, estamos a punto de despegar. Aunque no estaba seguro, su intuición le decía que era exactamente eso. Con confianza, Aladín apuntó con la mano derecha hacia abajo y gritó mentalmente, viento. Como era de esperar, una corriente de aire salió disparada del anillo de piedra en las puntas de sus dedos y... Va. Ayuda. Los gritos del hombre y del mono resonaron hasta el cielo. Parecía que había usado demasiada fuerza. El pequeño escondite de Aladín había sido completamente renovado. Los muebles viejos y rotos habían sido reemplazados por nuevos, las alfombras y los cojines eran de la mejor calidad. Incluso la habitación, que antes carecía de paredes completas, ahora tenía paredes altas. En cuanto al lado que daba al palacio, estaba cubierto por una gran cortina roja, el único lugar por donde circulaba el aire en la habitación. Con varias lámparas de queroseno encendidas, Al se sentó a tomar té. Sin importar el mundo, el oro era la moneda universal, un poco resolvía cualquier problema. Desde que descubrió el lugar por la tarde, Al había contratado gente para hacer reformas. Después de todo, el lugar parecía abandonado. No había elegido la ubicación de Aladín a propósito, simplemente no había buscado el punto más alto. Si alguien se quejaba, simplemente podía pagar una compensación. Ayer, alojarse en burdeles había sido por necesidad, ahora que tenía otro lugar, se había marchado de inmediato. Después de todo, las mujeres de esta reencarnación, por muy bellas que fueran, no superarían al protagonista. No preguntes por qué, es la regla del juego. Por eso Al se marchó sin dudarlo. Pensó que no sería una coincidencia, pero dejó la escalera allí precisamente para ver si aparecía alguien. Si nadie venía, la quitaría y seguiría volando. Al percibir la magia del viento cuando Aladín despegó, Al lo supo de inmediato. No se esperaba que el chico fuera tan imprudente como para intentar algo así sin entender nada. Por suerte, Al estaba allí, de lo contrario, se habría perdido. Este protagonismo. Al negó con la cabeza. Lo mejor es salvarlo. Con un leve gesto, la magia del viento, imbuida en el anillo de Aladino, como un husky que responde a la llamada de su dueño, hizo que Aladino volviera a volar. Va. Quedó claro que no había tenido en cuenta el bienestar de los pasajeros. Aladín y Abu, con los rostros desfigurados por el viento helado que caía desde las alturas, seguían gritando. Si no fuera porque los habitantes del edificio se acostaban temprano, y aún despiertos no se imaginaban a alguien volando sobre sus cabezas, el escándalo habría sido aún mayor. En cuanto lo dejaron en el suelo, Aladino intentó decir algo, pero sintió náuseas. Como no había cenado, solo sentía malestar estomacal. Aún así, disgustado, Al usó una ráfaga de viento para alejar el mal olor. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Aladín, ya más sereno, miró fijamente a Al. Ya habían invadido su casa, no tenía por qué ser cortés.
Volvió a mirar su choza. Si no hubiera ido por el camino correcto, habría pensado que se había equivocado de puerta. Todo allí ahora desprendía lujo, o mejor dicho, olía a dinero. Esto lo incomodaba y lo hacía sentir fuera de lugar. Aunque su sueño era vivir en el palacio, no quería estar allí como un mendigo, sino como un príncipe. En ese momento, era simplemente lo que llamaban un sinvergüenza, y ese ambiente le molestaba. Nada del otro mundo. No sabía que era tu casa. Pregunté por ahí y me dijeron que llevaba mucho tiempo abandonada, así que la compré. Al se encogió de hombros. Esta vez no había sido intencional, pura casualidad. ¿Lo compraste? Que esta es mi casa. Sonido metálico. Una pequeña bolsa de tela fue arrojada frente a Aladín. ¿Qué es esto? Paladino miró con recelo. Aquel hombre no le daba buena impresión. De esa piel, que no era ni negra ni amarilla, no parecía la de una buena persona. ¿Blancos? Compré este lugar. Sea tuyo o no, ya lo he comprobado. Esta zona está completamente abandonada y casi nadie la cuida. Si de verdad viviste aquí, esta es tu compensación. ¿A quién le importa? Abu, para. Aladín estaba a punto de negarse de inmediato, pero Abu, el pequeño traidor, saltó al suelo, agarró la bolsa y la abrió. El resplandor dorado cegó a Aladín al instante. Al oyó a alguien tragar saliva con dificultad. Al ver la mirada fija de Aladín, Al sonrió. La ley de la hora lo quiero nunca falla. Todo para mí. Claro, pero este lugar ahora es mío. Tras un momento de silencio, Aladín decidió, trato hecho. Abu agarró la bolsa y se subió al hombro de Aladín. Por cierto, tu anillo no es sencillo. Presta más atención cuando estés en peligro. En la vida cotidiana, pides solo el viento que necesitas. No repitas lo que pasó ahora. La próxima vez, nadie te salvará. Al ver que Aladín se daba la vuelta, Al le advirtió. Aladín no se giró, simplemente se dirigió a la única rejilla de ventilación. Y entonces, saltó directamente hacia abajo. Al negó con la cabeza. ¿Qué protagonista tan suicida? Una persona normal no habría podido sobrevivir a eso. Mientras tanto, por otro lado, una conspiración contra Aladín comenzaba a desarrollarse silenciosamente. Capítulo 549. A la mañana siguiente, en el salón principal del palacio, el sultán paseaba inquieto de un lado a otro. Su mirada se desviaba constantemente hacia la puerta que daba al jardín. Esto se debía a que, esa misma mañana, otro príncipe había llegado para pedir la mano de su hija en matrimonio, y en ese momento, él y la princesa conversaban en el jardín. El sultán no se atrevió a interrumpir, y mucho menos a obligar a su hija a hacer algo que no quería. Sin embargo, no había escapatoria. La ley estipulaba que la princesa debía casarse el día que alcanzara la mayoría de edad. Y solo faltaban 3 días para el 18º cumpleaños de su hija, la princesa Yasmín, lo que sumió a su padre en un estado de absoluto nerviosismo. 6 meses atrás había anunciado que buscaba un pretendiente para la princesa, pero aunque muchos pretendientes se habían presentado, su amada hija los había rechazado a todos. Se preguntaba si el candidato de hoy. Van. Antes de que pudiera terminar su pensamiento, la puerta se abrió. El príncipe entró furioso. Ja. Nunca me habían insultado tanto en toda mi vida. Al ver la escena, el rey comprendió de inmediato el desenlace y se apresuró a intentar calmarlo. Príncipe Ahmed, no te irás pronto, ¿verdad?, preguntó el rey con preocupación. Perder esta última oportunidad significaba que no sabía si otro príncipe aparecería en tan solo 3 días. El sultán intentaba desesperadamente revertir la situación. Que tu princesa logre casarse, exclamó el príncipe Ahmed sin mirar atrás y abandonó el palacio. Era evidente que la parte trasera de sus pantalones, a la altura de las nalgas, parecía estar rasgada, dejándolo expuesto de una manera sumamente ridícula. De esto me enfurece. Ser humillado por una mujer. Afuera, el príncipe Ahmed reflexionaba sobre lo sucedido. Al ver al guardia acercarse a caballo, preguntó, ¿ya se han ocupado de ese muchacho? Aún irritado, Ahmed recordó al joven que lo había avergonzado el día anterior. No, todavía no hemos encontrado su dirección exacta. El guardia bajó la cabeza. Inútil. Encuéntrenlo. No me importa cómo, quiero resultados. El príncipe Ahmed abofeteó al guardia. Luego agarró las riendas, montó a caballo, sintiendo molestias en los cuartos traseros, y partió. Tras desahogar parte de su ira, su humor mejoró ligeramente. Malditos sean. No puedo tocar a la princesa del sultán, pero ¿por qué debería tenerle miedo a un pobre mocoso?, pensó con malicia, mientras sus guardias lo seguían de cerca para garantizar su seguridad. Dentro del palacio, el rey, sin ser consciente de la verdadera naturaleza del príncipe al marcharse, caminó enfadado hacia el jardín. Jazmín. Jazmín. El jardín estaba repleto de flores e incluso tenía una pequeña fuente en el centro. Era evidente que el reino de Agrava era verdaderamente próspero, ya que incluso el agua, tan escasa en el desierto, se utilizaba para la ornamentación. Junto a la fuente, una mujer esbelta, con la cintura al descubierto y una larga y brillante melena negra, se peinaba. Su espalda bastaba para despertar 1000 fantasías. El rey se acercó rápidamente, deseoso de decirle algo. Rugido. Un tigre bloqueó el paso al rey. Gruñó suavemente, como advirtiendo a un intruso. Al ver un trozo de calzoncillos rojos con flores en la boca del animal, el rey lo comprendió todo al instante. Basta, Raja, exclamó, frunciendo el ceño. Intentó sacar el trozo de tela de la boca del tigre, pero no lo consiguió. El viejo rey no tenía mucha fuerza y acabó cayendo al suelo tras ser repelido. Sintiendo que la espalda le iba a estallar, se levantó rápidamente, intentando recuperar la compostura. ¿Padre?, preguntó Yasmín en voz baja. Raja giró la cabeza y volvió a su lado. La expresión del rey cambió al instante y dijo con una sonrisa. Yasmín, ¿por qué asustaste al niño otra vez? Así. Padre, Raja solo estaba jugando con él. ¿Verdad, Raja?, sonrió Yasmín mientras acariciaba la cabeza del tigre. Solo te divertías con ese príncipe Ahmed, tan engreído y vanidoso. Jazmín jugaba con Raja, y ambos parecían felices, pero el rey estaba muy enfadado. Al notar que su padre no se encontraba bien, Jazmín moderó su tono. Se aclaró la garganta 2 veces para aliviar su vergüenza. Querida.
Ya no puedes rechazar a nadie que venga a pedirte matrimonio. ¿Lo entiendes? Dijo el sultán. La ley te obliga a casarte. Un príncipe. Al ver que su padre iba a repetir el mismo tema de siempre, Yasmín ni siquiera quiso escuchar. Se levantó y caminó hacia la pajarera del jardín. El rey la siguió, y ambos terminaron diciendo la misma frase al mismo tiempo: debes casarte antes de tu cumpleaños. El rey se puso las manos en las caderas, enfurruñado. Esa ley es injusta, replicó Jazmín. Solo quedan 3 días para tu cumpleaños. El rey ignoró su objeción. Papá, odio que me obliguen a casarme así. Quiero casarme con alguien a quien ame de verdad. Yasmín escogió un pájaro blanco del aviario y lo acercó a su rostro. Jazmín, no es, solo por esa ley. El rey, al ver que la lógica no funcionaba, intentó apelar a sus emociones. No puedo quedarme contigo para siempre, y yo, solo quería que alguien estuviera a tu lado para cuidarte bien, ¿entiendes? Él le quitó el pájaro de las manos y lo devolvió al aviario. Yasmín, sabiendo perfectamente lo que su padre pretendía, se sentó de nuevo cerca de la fuente. Por favor, compréndeme, padre. Dijo con tristeza. Nunca tomé mis propias decisiones y nunca tuve un verdadero amigo. Raja dejó escapar un rugido de disgusto. Excepto tú, Raja. Yo, ni siquiera he salido de este palacio. Pero, eres una princesa. El rey tenía dolor de cabeza, se dio cuenta de que no podría convencerla ese día. Entonces prefiero no ser una princesa. Yasmín, molesta, golpeó el agua de la fuente y apartó la mirada. Oh, yo, si lo hubiera sabido, no te habría tenido como hija. Incapaz de convencerla, el rey también se enfadó y abandonó el jardín, dejando a Jazmín sola. Ay, ¿por qué es así? Su madre no era tan exigente, dijo el rey, de vuelta en el palacio, sintiéndose deprimido. De repente, apareció una figura. Oh, Jafar, mi ministro más capaz. Necesito urgentemente tu consejo. Siempre estoy a su servicio, su majestad. Jafar, vestido con una túnica púrpura de hechicero, con un loro en el hombro y sosteniendo un bastón con cabeza de serpiente, hizo una reverencia fingida. Se trata de la boda de Yasmín. Ella se niega a casarse con los príncipes que vienen a pedir su mano. Ya no sé qué hacer. Tras encontrar a alguien en quien confiar, el rey le contó todo, incluso le dio una galleta al loro. Majestad, tal vez pueda usar mi omnipotente arte de la adivinación para resolver este difícil problema, dijo Jafar sonriendo. Su voz era pausada, denotando somnolencia. Solo tú puedes ayudarme. Pero, para eso, necesitaré usar por un momento ese misterioso zafiro azul que posees. Tras usar la hipnosis para obtener el zafiro, Jafar salió de la habitación. El loro que tenía en el hombro fue el primero en perder la paciencia. Tic. Si se atreve a meterme otra galleta mohosa y asquerosa en la boca, lo acabaré. Ignorando al histérico loro, Jafar usó un mecanismo para abrir su habitación secreta en el palacio y entró. Cálmate, Iago. Voy a agarrarlo por el cuello. Ja. Ja. Pronto seré el sultán, ocuparé el lugar de ese idiota. Y cuando llegue ese día, me aseguraré de meterle galletas por la garganta también. Cuac, cuac. El hombre y el pájaro entraron al laboratorio secreto y cerraron la puerta. Desde dentro, solo se oía un susurro: preparad todo rápido, el ritual debe comenzar de inmediato. Capítulo 550. Esa noche, una figura saltó sigilosamente por encima del muro del jardín del palacio, eludió a los guardias y se marchó. El mercado matutino siempre es el lugar más concurrido, sobre todo cuando los comerciantes de todas partes empiezan a montar sus puestos para vender productos curiosos o artículos de uso diario. Una figura cubierta con una capa marrón caminaba entre la multitud. Era Yasmín, quien había huido la noche anterior porque no soportaba la presión para casarse. Al no haber salido nunca del palacio, todo aquello era nuevo para ella. Miró a su alrededor, caminando desde la calle este hasta la calle oeste del mercado, lo que llamó la atención de Al. Ah. Ya se escapó. Sentado en un edificio alto, Al observaba a Aladín, que vestía ropa nueva, desayunando con Abu, e inmediatamente notó a la mujer extrañamente envuelta en telas. Con este calor, ese tipo de vestimenta era muy rara. En cuanto a Aladín, Al solo lo observaba para encontrar la lámpara mágica, ya que no sabía dónde estaba escondida, y qué hay del villano Jafar mencionado en la película. Era mejor lidiar con ese chico ingenuo que acercarse a él. Desde que Aladín recibió el oro de Al antenoche, no había parado de comprar casas y ropa, viviendo una vida de lujos. Si Al no se hubiera dado cuenta de que el muchacho seguía dando limosna a los pobres, habría sospechado que lo había corrompido. Sin embargo, a ese ritmo de gasto. Al negó con la cabeza y bajó lentamente las escaleras. Si todo salía bien, gran parte de la trama estaba a punto de desarrollarse. Al se subió la capucha de su capa blanca y caminó hacia Yasmín. Cambiar su apariencia era imprescindible, de lo contrario, al caminar por la calle, todos lo mirarían como si fuera un animal de exhibición, y Al no soportaba ese tipo de atención. Así, en medio de la multitud, la figura de la capa blanca se acercó gradualmente a la de la capa marrón. Aladino, que disfrutaba de su desayuno, frunció el ceño al ver desaparecer una figura blanca entre la gente. Sintió como si estuviera a punto de perder algo importante. ¿Qué espera? Va. ¿Qué pasa? Come rápido, dijo Abu, confundido. Jaja, nada. Aladín acarició la cabeza del mono, intentando reprimir la extraña sensación que sentía. Debe ser mi imaginación, pensó para consolarse. Al mismo tiempo, un niño andrajoso estaba de pie frente a un puesto de manzanas, caminando de puntillas para intentar alcanzar una. Pero, justo cuando estaba a punto de cogerla, retrocedió con expresión de desánimo. Al verlo, la bondadosa Jazmín se inclinó ligeramente. Oh, debes tener hambre, dijo, y tomó una manzana, dándole una al niño. Toma. Luego se dio la vuelta para marcharse. El niño, al ver la expresión sombría de la vendedora, escondió la manzana entre su ropa y salió corriendo. Más le vale pagarme, señorita. El dueño del puesto era un hombre corpulento con aspecto poco amigable. Pagar. Yasmín se giró, confundida. No sabía qué era el dinero. ¿Acaso pensaba que si quería comer algo, podía simplemente cogerlo?
Parecía que la protección del rey había sido excesiva, hasta el punto de no haberle enseñado ni siquiera este concepto básico. O quizás simplemente no quería que se preocupara por esas cosas. Ser una flor de invernadero no siempre es algo bueno. Como ahora, por ejemplo. Nadie se ha atrevido jamás a robar en mi puesto, dijo el hombre, sujetando a Yasmín para que no se marchara. Lo siento, señor, no tengo dinero conmigo. Ladrona. Y el hombre la agarró con fuerza. Espera, sí. Tómalo. Yasmín estaba a punto de decir algo cuando oyó la voz de un hombre. Antes de que pudiera reaccionar, el dueño del puesto la soltó y agarró un objeto que había volado hacia él, como si hubiera encontrado un tesoro. Era algo dorado y brillante. Yo la pagué, puedes dejarla ir. Al salió de entre la multitud y dijo con calma, es toda tuya. El dueño del puesto, que tenía intención de provocar, sonrió ampliamente al oír eso. Por supuesto. Por supuesto. Jamás molestaría a esta jovencita. Asintió Al y siguió caminando, ya que Aladín se encontraba precisamente en la dirección de donde venía. En cuanto a Yasmín, ella lo seguiría. Como era de esperar, al ver a Al marcharse y al dueño del puesto ignorarlo, Yasmín, curiosa por conocerlo, lo siguió sin dudarlo. El conflicto que debía haber surgido fue resuelto por Al, y pocos se percataron de la escena. Aunque hubo un ligero revuelo, Aladín no se dio cuenta. En un mercado caótico, cualquier cosa puede pasar, ¿verdad? Justo como le había sucedido a él en el pasado. En el laboratorio secreto del palacio, Jafar, que había pasado la noche en vela, estaba manejando un instrumento. Sobre el aparato, había humo, relámpagos y truenos, como si se estuviera desatando una pequeña tormenta. ¿No podía haber esperado a una tormenta de verdad? El grito del loro resonó por encima del ruido. Cállate, Iago. Más rápido. Jafar, que examinaba el zafiro con detenimiento, ignoró las quejas y lo apuró. Sí, señor, monstruo. Se quejó Iago mientras aceleraba el paso sobre los engranajes a sus pies. ¿Acaso era una máquina impulsada por la fuerza animal? Al ver a Iago forcejear, Jafar asintió y colocó el zafiro en un espacio sobre un reloj de arena frente al instrumento. Inmediatamente, un rayo surgió de la pequeña tormenta y se canalizó a través del zafiro hacia el reloj de arena. Revelaos. Arenas del tiempo, decime quién puede entrar en la cueva de las maravillas. Eso es. Eso es. ¿Qué es el diamante en bruto? Se dijo Jafar a sí mismo. En la parte superior del reloj de arena apareció la imagen de la cueva de las maravillas, y en la parte inferior, la imagen de Aladín desayunando. ¿Es él? ¿Ese es el payaso que buscamos? Iago no podía creer que la persona que buscaban fuera ese chico de aspecto tan común. Haré que los guardias lo traigan al palacio ahora mismo. ¿Qué te parece? Me parece una idea genial, asintió Iago. Ja, 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 ja. Contemplando las arenas del tiempo, Jafar dejó escapar una risa baja y malévola. La pequeña tormenta sobre él resplandecía con relámpagos, y la tenue luz de las velas proyectaba sombras siniestras sobre su rostro. Capítulo 551. Un momento. Al, que había disminuido el paso deliberadamente, oyó la voz que venía de atrás, pero no le prestó atención y siguió caminando. Un momento. Enseguida, una joven se acercó corriendo y se detuvo frente a él para bloquearle el paso, jadeando mientras hablaba. Su carita estaba sonrojada y era muy adorable, creando un contraste con sus atractivas curvas. ¿Qué había allí? Tú, no puedo aceptar tu dinero gratis, ¿cómo puedo devolvértelo? Yasmín, sin estar segura de por qué había detenido a Al, dudó y finalmente dio con esta excusa. No es necesario, yo solo ayudé a ese niño a comprar la manzana, no tiene nada que ver contigo. Al, cuyo rostro no se podía ver bajo la capa blanca, rió entre dientes y trató de pasar junto a Yasmín para marcharse. Un momento. Para evitar que Al se marchara así, Yasmín se aferró a su capa blanca. Con un ligero tirón, la capucha acabó cayéndose. ¿Hay algo más? Al giró la cabeza, la capucha, naturalmente, se la quitó él mismo, con evidentes motivos ocultos. Tú. Yasmín, que tenía intención de decir algo, se quedó paralizada. Sintió que el corazón le daba un vuelco. Al, con su aura carismática, ya no era el mismo de antes. Antes, esa aura era una ayuda esencial, ahora era simplemente el toque final de perfección. Solo con la duda expresada por Al se rompió la fijación de Yasmín. Al darse cuenta de lo que acababa de hacer, un rubor apareció en sus mejillas, haciéndola parecer una manzana madura y muy tentadora, que daban ganas de besarla. Tú no eres de este país. En su prisa, Yasmín solo logró hacer una pregunta al azar, tratando de recomponer rápidamente sus emociones. Sí, estoy viajando después de dejar el trono. Ambos, en un acuerdo tácito, no mencionaron la vergüenza ocurrida hacía un momento. ¿Eres un príncipe? Por alguna razón, Yasmín de repente se sintió un poco más alegre. Bueno, no sé cómo decirlo ahora, fui rey y luego dejé de serlo. Cuando él mencionó esto, no estaba muy seguro de cómo explicarlo. Renunció voluntariamente, eso es genial. A Yasmín le parecía increíble. ¿Podía alguien realmente ceder el trono a otra persona por su propia voluntad? De verdad, era fascinante. Por cierto, tenías algo más que comentar. Al ver que Yasmín no hablaba y parecía estar absorta en sus pensamientos, Al no tenía prisa y simplemente retomó el tema inicial. Esto provocó que Yasmín, quien originalmente quería preguntarle su nombre, perdiera la oportunidad. Soy la princesa del sultán, el dinero. Muy bien, señorita princesa del sultán. Me llamo Jazmín. Aprovechando la oportunidad, Yasmín añadió repentinamente esa frase. De acuerdo. Yasmín, ya te lo expliqué, solo quería ayudar a ese niño a comprar una manzana. No me malinterpretes, ese vendedor me estaba presionando, si no le hubieras dado dinero extra, no nos habría dejado irnos así. Aunque no sabía mucho de dinero, Yasmín entendía bien las relaciones sociales. Un momento antes, había visto claramente la expresión del vendedor. Vale, aún así, ¿crees que necesito este dinero? Al se encogió de hombros con impotencia y siguió caminando, pero esta vez sus pasos eran mucho más lentos. Al verlo, Yasmín se apresuró a seguirlo y, al verlo ponerse la capucha, desvió la mirada con cierta decepción. Continuó, aunque no sea necesario, debo expresar mi gratitud.
Sí, ya he recibido tu agradecimiento. Al asintió, hablando con naturalidad. No. Tiene que ser algo formal, me gustaría invitarte. Yasmín, que estaba a punto de invitar a Al palacio, se quedó paralizada de repente al recordar que ella misma había huido en secreto. ¿Invitarme al palacio? Debes haberte escapado de allí en secreto, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes? Yasmín lo miró, pero desafortunadamente todo quedó oculto por la capucha. Es solo una suposición. Me llamo Al. Si de verdad quieres expresar tu gratitud, tengo un lugar temporal donde podemos descansar un rato y luego hablar de gratitud. ¿Qué te parece? ¿Alguna idea? Vale. Cuando Al giró la cabeza al hablar, Yasmín pudo ver su expresión. Tras mirarlo fijamente a los ojos durante un buen rato, Yasmín finalmente aceptó. Capítulo 552. Los dos siguieron caminando así, y el tiempo se acercaba lentamente al crepúsculo. A decir verdad, aquel lugar con la vista más hermosa estaba bastante lejos. Pero ninguno tenía prisa, caminaban mientras conversaban. Al guiaba la conversación a propósito, y Yasmín quería saber más detalles, así que continuaron así hasta la puesta del sol. Vamos arriba. Al señaló las escaleras, haciendo un gesto hacia Yasmín. ¿De verdad está aquí arriba? ¡Qué guay! Yasmín, que ya sabía de la conversación, no se sorprendió, simplemente le pareció una experiencia novedosa, pues era la primera vez que hacía algo así. Como no podía revelar sus habilidades demasiado pronto, Al no retiró la escalera, sino que aprovechó la oportunidad para usarla. Yo iré primero. Sí. En poco tiempo, ambos subieron uno tras otro hasta el último piso. ¡Guau! Al observar la habitación, tan ordenada y con una decoración que no se asemejaba a la de un palacio, se apreciaba la atención al detalle del propietario. Teniendo en cuenta que se trataba de una vivienda temporal y también cuidada, Yasmín pensó para sí misma que Al era un buen hombre. Bueno, ¿te gustaría? Quiero ver el paisaje que mencionaste. Al, que tenía intención de ofrecerle algo de fruta, fue interrumpido por Yasmín, se lo había mencionado de camino. No se había imaginado que ella sentiría tanta curiosidad. Entonces ven aquí. Al se dirigió al único lugar con una cortina y la abrió bruscamente. Bajo el brillo del cielo estrellado y el resplandor de las luces del palacio que se reflejaban, la vista desde allí parecía una hermosa pintura al óleo. Este es el palacio. Yasmín, de pie junto a Al, no podía creerlo, siempre había visto el palacio como una jaula que la aprisionaba. No se había imaginado que esa jaula sería tan hermosa. Al pensarlo, el ánimo de Yasmín se suavizó un poco. Sí, si el matrimonio no fuera necesario, sería estupendo. ¿Qué había allí? Las palabras preocupadas de Al resonaron en sus oídos. No. Espera, si fuera él, no me importaría, pensó Yasmín tímidamente. Nada, solo quería saber si alguna vez habías pensado en escapar del palacio. Yasmín preguntó con curiosidad. Yo. Probablemente no, porque la vida en el palacio era muy feliz, tenía 2 hermanas encantadoras y unos padres que nos querían mucho. Al habló, y una sonrisa apareció naturalmente en su rostro. Esto provocó mucha envidia en Yasmín, pues era hija única y su madre había muerto al dar a luz, nunca la había conocido. Fue el sultán quien la crió. Bueno, ya he hablado de mí, ¿y tú? ¿Por qué te escapaste esta vez? Al notar la tristeza de Yasmín, la mano de Al, que instintivamente quería acariciarle la cabeza, vaciló y se retiró discretamente. Pero Yasmín no se percató de este pequeño gesto. Ya no soporto ese lugar. Aunque es bonito y hay mucha gente atendiéndome, no hay libertad. Siempre hay alguien diciéndome a dónde ir, qué hacer, qué ponerme, no puedo decidir nada por mí misma. A veces me siento atrapada. Yasmín habló con un dejo de resentimiento. Pero al ver la sonrisa en la comisura de los labios de Al, se dio cuenta de lo que acababa de decir. ¿Cómo era posible que él no supiera esas cosas? Esa no es la verdadera razón por la que te escapaste, ¿verdad? Parecía que lo veía todo. Yasmín retrocedió un poco. La verdadera razón, la verdadera razón. ¿Por qué? Porque mi padre quiere obligarme a casarme. ¿Por esa ley? ¿Sabes? Sí, tu ley es lo más extraño que existe. ¿Tú también crees que esta ley es errónea? Sí, el amor debe ser libre y no forzado. Si la ley es irracional, ¿por qué tu padre no la cambia? Porque así fue como conoció a mi madre, así que... ¿Los extrañas? Sí. De repente, el ambiente se tornó tenso y Yasmín no sabía qué tema abordar. En ese instante, no, 2 antorchas fueron lanzadas repentinamente desde distintos puntos del exterior. ¡Fuego! Yasmín gritó porque una de las antorchas cayó justo sobre la alfombra, provocando instantáneamente un enorme incendio. ¡Droga! Jazmín. En cierto momento, Al saltó al alféizar de la ventana y extendió la mano hacia ella. ¿Confías en mí? Yasmín miró a Al a los ojos, asintió y extendió la mano. Por supuesto. Entonces, bajo la mirada incrédula de aquellos guardias que acababan de subir las escaleras, los dos saltaron. Capítulo 553. Maldita sea. El niño saltó. 2 voces preocupadas resonaron desde direcciones opuestas. ¿Cuál es la prisa? Si está muerto, mejor aún, servirá como venganza para el príncipe, vamos. Malditos sean, dijo el consejero, atrapadlo vivo, rápido, detrás de ellos. Se dieron 2 órdenes completamente diferentes al mismo tiempo. Los 2 grupos abandonaron el lugar uno tras otro. La escena retrocede entonces unos minutos. ¿Qué debemos hacer? Yasmín puso su mano sobre la de Al, preguntando con curiosidad. Aunque a sus espaldas ardía un incendio, no estaba preocupada en absoluto. Junto a Al, sentía una extraña sensación de seguridad. Al la miró a los ojos con curiosidad y, con un fuerte tirón, ambos saltaron hacia atrás. Aunque lo sospechaba, Yasmín jamás se imaginó que él elegiría saltar. Varios pensamientos le invadieron la mente, excepto el arrepentimiento por haber confiado en él. Al cabo de un rato, a Yasmín le pareció extraño que aún no hubieran tocado tierra. Abrió los ojos disimuladamente. Solo vio pasar una nube. ¿Esto es el paraíso? Yasmín murmuró, pensando que la vida había terminado así. Pero está bien, al menos, no se casó con alguien a quien no amaba.
Pero, ¿por qué hace tanto calor a su lado? Yasmín miró con curiosidad hacia un lado. Ah. ¿Qué era? Al miró a Yasmín con confusión, al ver su rostro sonrojado, y entonces se percató de su posición, se aferraba a él como un pulpo. Al comprendió lo que le sucedía a la muchacha, por muy atrevida que fuera, Yasmín seguía siendo una joven que apenas había tenido contacto con hombres. Al fin y al cabo, en todo el palacio, solo el sultán y Jafar eran ancianos. ¿Cómo estamos volando? Yasmín reprimió su timidez, miró a su alrededor y cambió rápidamente de tema. Al mismo tiempo, ajustó discretamente su postura, aunque seguía abrazando a Al con fuerza, ya no era tan inapropiada como antes. Después de todo, había sido un gesto instintivo en el fragor del momento. Al pensarlo, Yasmín sintió que se le calentaban las orejas. ¿Conoces la magia? Al darse cuenta de que Yasmín no quería hablar de su situación actual, cooperó cambiando de tema. Aunque podría haberle dicho que no tenía por qué abrazarlo, prefirió no hacerlo. ¿Magia? Pero eso no es algo que solo se ve en los cuentos de hadas. Al oír la pregunta de Al, Yasmín respondió instintivamente, pero entonces se dio cuenta de algo, sus ojos se abrieron de par en par al mirar a Al. ¿Sabes usar la magia? ¿Qué opinas? Al ver la expresión de incredulidad de Yasmín, Al sintió ganas de pellizcarle las mejillas, pero se contuvo. De lo contrario, el rubor que acababa de desaparecer volvería con toda su fuerza. ¡Wow! Eso es genial. Como Al no lo negó, Yasmín ya sabía la respuesta. Incluso su timidez de hacía un momento se había desvanecido, reemplazada por la curiosidad por la magia. Yasmín abrazó a Al con más fuerza y bajó la mirada, las casitas en el suelo pasaban velozmente bajo sus pies. Una sensación de vértigo la invadió, obligándola a apartar la vista. Entonces, insatisfecha, extendió la mano con curiosidad para intentar tocar las nubes que pasaban junto a ellos. La luz de la luna añadía un brillo especial al cielo nocturno. Al, presintiendo algo, giró la cabeza. Bajo la luna llena, algunas nubes reflejaban su resplandor, y la hermosa joven extendió la mano para tocarlas. ¿Jazmín? Al no pudo evitar llamarla en voz baja. Sí, ¿qué? Yasmín giró la cabeza y, la hermosa imagen de la niña que extendía la mano hacia las nubes se transformó en una imagen de siluetas besándose entre las nubes. Capítulo 554. Lo siento. Se desconoce cuánto tiempo transcurrió, pero ambos regresaron al lugar de donde habían partido. El gran incendio se había extinguido en algún momento, dejando tras de sí solo un amasijo de cenizas. Los muebles y las cortinas, antaño hermosos, eran ahora meros restos, con los bordes marcados por el negro del carbón. Yasmín rodeaba el cuello de Al con sus manos, y el enrojecimiento de sus orejas aún no había desaparecido del todo, se sentía culpable. Creía que, por su culpa, la casa donde Al se había quedado se había incendiado, lo que le parecía una clara advertencia. Ante la culpa de Yasmín, Al simplemente negó con la cabeza y le tocó la frente con el dedo. No es tu culpa. Pero soy la princesa, sin duda hicieron esto para advertirte. Tras dudar unos segundos, Yasmín finalmente reveló su verdadera identidad. No importa si eres princesa o no, no vinieron por ti, pues no tendrían el valor de hacerle daño a la princesa. Al negó con la cabeza, ya lo había descifrado casi todo, debía de ser obra de alguien que guardaba rencor a Aladín. Sin embargo, no entendía por qué las antorchas venían de dos direcciones distintas. ¿Formaba parte de su plan? ¿O eran dos grupos diferentes? Si eran dos grupos, ¿quién más, aparte del visir Jafar, guardaría rencor a Aladín? Ah. Es cierto. Entonces ellos. Yasmín dijo, dándose cuenta de que tal vez había sido terca en su razonamiento. Pero si no fue por ella, entonces fue por... La mirada de Yasmín se dirigió a Al. No. Le pediré a mi padre que investigue esto. Se atrevieron a incendiar la ciudad, eso es imperdonable. Yasmín dijo furiosa. ¿Cómo podía alguien ser tan audaz? Está bien, tampoco vinieron por mi culpa. Al le dio un golpecito en la mejilla a Yasmín y negó con la cabeza. ¿Recuerdan lo que les dije? Que esto es solo una residencia temporal. Me hice cargo del lugar anteayer. Estaban buscando al anterior propietario, se preguntó la astuta Yasmín de inmediato. Sí, he oído que el anterior dueño era un ladrón, por eso tanta gente debe estar detrás de él, ¿no crees?, dijo Al, frotándose la barbilla. Lo entiendo, aunque los ladrones son detestables, los que provocan incendios son igualmente imperdonables, volveré. Yasmín se detuvo bruscamente al oír la palabra regresar al palacio, porque regresar significaba. Yasmín miró a Al con reticencia. Ya le había entregado su corazón, no quería dejarlo, y mucho menos volver para casarse con otro. No te preocupes, puedes volver a salvo. Yo me prepararé e iré al palacio de visita. Al acarició la cabeza de Yasmín y le ajustó la capa. La variación de temperatura en el desierto es enorme, y por la noche baja drásticamente, quería evitar que enfermara. ¿Una visita? ¿Quieres decir? Dijo Yasmín con sorpresa y alegría. ¿Sigues queriendo casarte con otra persona? Claro que no. Exclamó Yasmín alegremente, alzando la cabeza para darle un ligero beso. Te daré el resto cuando vengas a pedirme matrimonio. Yasmín apartó la mirada, fingiendo que no había pasado nada. Jaja. Pues primero te llevaré de vuelta. Sí. Recuerda que tienes que venir, insistió Yasmín, mientras la conducía suavemente al jardín del palacio. No te preocupes. Ve rápido, tu padre debe estar preocupado por tu fuga secreta. De acuerdo. Yasmín entrecerró los ojos y, mientras Al hablaba, le dio un rápido beso en la mejilla y salió corriendo. De verdad, mirando la silueta de la bella joven que huía, Al sonrió. Al instante siguiente, como si presintiera algo, Al miró hacia el otro lado del palacio. ¿Aladín? Sintiendo el poder del espíritu del viento, Al fue a comprobarlo de inmediato. Parece que Jafar todavía tiene a Aladín capturado, así que, la lámpara mágica debería aparecer. Por otro lado, Aladín, a quien el anciano disfrazado de Jafar había engañado para que buscara la Cueva de las Maravillas, acababa de escapar de prisión por un pasadizo secreto que Jafar había dejado a propósito. Con la ayuda de Jafar, encontró la Cueva de las Maravillas. Aunque podía usar el anillo de piedra para escapar, también quería ver cómo era el interior de la cueva, repleta de oro y plata.
Por lo tanto, siguió las instrucciones de Jafar. Además, Jafar le había prometido muchas recompensas. Dinero, por supuesto, cuanto más, mejor. Aladín decidió arriesgarse, confiando en su suerte. En cuanto a Al, lo siguió en silencio por el cielo. Ni siquiera Jafar se habría imaginado que alguien pudiera volar. Al fin y al cabo, nunca había visto ese tipo de magia. Otro personaje que posee algunas de mis habilidades. Flotando en el aire y aprovechando la oscuridad de la noche, Al permaneció sin ser detectado. Ya tenía una idea general de Jafar. Rugido. ¿Quién perturbó mis hermosos sueños? La arena y el viento se dispersaron, y un león de piedra abrió sus fauces abiertas en señal de pregunta. Soy yo, Aladín. Aladín, al ver esto por primera vez, dudó antes de responder. Va adelante. Los ojos blancos del león de piedra se fijaron en Aladino antes de que volviera a hablar. Recuerda. Excepto esa lámpara, no puedes tocar nada. Tras decir esto, el león de piedra abrió la boca. Era evidente que allí se encontraba la entrada a la cueva de las maravillas. Recuerda, jovencito, cuando te vayas, dame primero la lámpara. Después podrás disfrutar de la gloria y la riqueza, instó el anciano disfrazado de Jafar con una mirada codiciosa. A Aladino le pareció extraño, pero ante las enormes ventajas, aceptó sin dudarlo. TSK, ese chico es muy imprudente. En el cielo, Al no supo cómo juzgar a Aladín cuando vio esa actitud tan intrépida. Al entrar en la enorme boca del león de piedra, Aladín bajó las escaleras a la luz de una antorcha. No tardó en llegar abajo. Al pasar por una pequeña puerta, Aladín sintió que el resplandor lo cegaría. Mira, Abu. Aladín consoló a Abu, que estaba tumbado boca arriba. Ante ellos se extendían montañas de oro acumulado. Si tomamos solo un puñado, seremos más ricos que el sultán, exclamó Aladín asombrado. Detrás de él, los ojos de Abu brillaban, ansioso por recoger todo aquel oro. Abu. Gritó Aladín, interrumpiendo a Abu. Recuerda, no puedes tocar nada. Abu asintió con tristeza, aunque habían vivido bien últimamente, no pudo resistirse a ver tanto oro. Los dos siguieron su camino, pero ninguno se percató de que una alfombra mágica lo seguía silenciosamente. Una fuerza en el anillo de piedra de Aladín se había desprendido discretamente. Fuera de la cueva de las maravillas, Al observaba a Jafar usar magia para protegerse y sonrió. La mantis religiosa caza a la cigarra, sin darse cuenta de que el pájaro la sigue, y detrás del pájaro, todavía hay un cazador. Capítulo 555. Sin saber nada, Aladín siguió a Abu a las profundidades de la cueva de las maravillas. Sin embargo, Abu se rascó la cabeza, confundido, sentía que alguien lo seguía, pero cuando se dio la vuelta, no había nada más que montañas de oro y una alfombra. Abu reanudó la marcha, receloso. La alfombra mágica lo siguió una vez más. Presintiendo que algo andaba realmente mal, Abu giró la cabeza rápidamente esta vez. No había nadie allí. En cuanto a la alfombra mágica, se acurrucó y se apoyó contra la montaña de oro. ¿Qué? Abu miró con recelo la alfombra y corrió hacia Aladín. Presentía que la alfombra no era normal. Tirando con fuerza del dobladillo de la ropa de Aladín, Abu señaló la alfombra, haciendo una señal. ¡Cuá! 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 Mira. 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 Basta, Abu. Le dijo Aladín mientras seguía entrando. Sin otra alternativa, Abu continuó, insatisfecho. En cuanto a la alfombra mágica, como solo era una sospecha y Aladín lo había irritado, Abu la dejó pasar. Cuando Abu se detuvo de nuevo, la alfombra mágica lo siguió silenciosamente. Vaya, esta vez Abu giró la cabeza aún más rápido. Pero esta vez ni siquiera vio la alfombra. Vaya, miró a su alrededor, realmente no había nada. Y la traviesa alfombra mágica le dio un tirón a la cola de Abu. ¡Agua! Toma esto. Abu se giró tenso, en posición de ataque. Todavía no había nadie. De repente, sintió un escalofrío en la cabeza, la alfombra mágica se había llevado su sombrero de fieltro. Abu se rascó la cabeza, confundido, realmente no entendía lo que estaba pasando, hasta que sintió un toque en el hombro. ¡Cuá! ¡Ua, ua, ua! ¡Ayuda! Al ver la forma de la alfombra mágica, Abu se aterrorizó y corrió a subirse a la espalda de Aladín. Abu. ¿Te has vuelto loco? Gritó Aladín, mientras Abu se jalaba el pelo y giraba la cabeza hacia donde estaba la alfombra. ¿Es una alfombra mágica? Dijo Aladín, sorprendido y encantado al ver la alfombra asomando por detrás de la montaña de oro. Vamos. Sal. No te haremos daño. La alfombra mágica salió silenciosamente, recogió el sombrero de Abu que había caído al suelo, lo sacudió y se lo entregó. Abu intentó tomarlo con cautela, pero el resultado fue: va, aléjate de mí. Y gritó Abu, agarrándose el sombrero. Oye, no te pongas nervioso, Abu, no muerde. Sin embargo, era evidente que Abu no le hacía caso a Aladín. Va, fuera de aquí ahora mismo. Y gritó Abu, gesticulando con las manos. Aunque Aladín no lo entendiera, sabía que no eran buenas noticias, sobre todo tratándose de una alfombra mágica que comprendía la naturaleza humana. Aladín estaba a punto de decir algo más cuando, de repente, una voz majestuosa resonó. Seres traicioneros. Os atrevisteis a tocar los tesoros sellados. Ahora, jamás volveréis a ver el sol afuera. Arg, en cuanto la voz cesó, Aladino se dio cuenta de que las montañas doradas que lo rodeaban se convertían rápidamente en arenas movedizas, y una ola de calor ascendía desde las profundidades. Algo malo estaba a punto de suceder. Al unir las palabras del león de piedra, Aladino comprendió. ¿Quién? ¿Quién tocó los tesoros? Gritó Aladino aterrorizado. ¡Cuá! ¡Ua! No. Yo no lo hice. Abu instintivamente comenzó a eximirse de culpa, de hecho, no lo había tocado. Quien tocó el tesoro fue, naturalmente, una lámpara que flotaba velozmente en el aire, el culpable era obvio. Pero, al contrario de lo que decía el león de piedra guardián, no tocó ningún otro tesoro, simplemente, Aladino no se la había llevado. Por lo tanto, automáticamente supuso que alguien ajeno a la familia había tocado los tesoros. ¿Qué hacemos? Aladino miró hacia atrás, tenso. Lava.
¿Salía lava a borbotones de la cueva? Sin pensarlo dos veces, Aladino y Abu corrieron hacia donde provenía. Sin embargo, la lava fluía demasiado rápido, las piernas de Aladino no podían seguirle el ritmo. En el momento crucial, apareció la alfombra mágica. Los transportó a Aladino y Abu, volando al instante y permitiéndoles escapar de la muerte. «Buen trabajo», exclamó Aladín, agitando el brazo con entusiasmo. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de llegar a la entrada. ¡Boom! Una enorme roca cayó, impactando de lleno contra la alfombra mágica. Aladín salió disparado a gran distancia, aterrizando a solo un paso de la salida, pero, por desgracia, no pudo volver a subir. Fuera de la cueva de las maravillas, relámpagos y truenos. Ali y Jafar, que esperaban afuera, oyeron el rugido del león de piedra guardián. Jafar maldijo al idiota en sus pensamientos. Al creyó que el mono había tocado lo que no debía, sin darse cuenta de que él mismo había causado el problema. «Por favor, ayúdenme», gritó Aladín al ver a Jafar asomándose desde afuera. «Dame primero la lámpara», dijo Jafar con entusiasmo, sin importar el resultado, con tal de conseguir la lámpara, todo valdría la pena. «No aguanto más, sáquenme rápido». Las piedras a las que se aferraba se rompían. Aladino gritó desesperado, pidiendo ayuda a gritos. En su prisa, incluso había olvidado el anillo de piedra, aunque éste ya había perdido el poder del espíritu del viento. «Dame la lámpara primero». A Jafar no le importaba si Aladín vivía o moría, solo quería la lámpara. «No pude atraparlo, no sé por qué se enfadó», gritó Aladín, sin tener otra opción. «¿No lo conseguiste?» «Imposible. Te estás mintiendo». Jafar, que ya estaba listo para recibir el premio, no pudo aceptar el resultado. Se inclinó hacia adelante y miró a Aladín con furia. «Dime ahora, ¿dónde está?» «De verdad que no lo pillé». Aladín, al darse cuenta de que el estado emocional de Jafar no era normal, se encogió. Pero Jafar lo agarró. «Ya lo sabes, ¿verdad? Lo has descifrado todo, ¿cierto? Entonces muere. Quédate enterrado con la lámpara». Jafar, incapaz de aceptar el fracaso, dio una patada. Aladino cayó junto con Abu. «¡Ah! ¡Guau!», gritó Aladín al caer. «¡Va!». Abu, cayendo con él, se agarró a Aladino con una mano y a la pared con la otra, pero el peso de Aladino era mucho mayor que el suyo. Aguantó menos de un segundo antes de volver a caer. Pero, gracias a este esfuerzo, la alfombra mágica ganó un poco de tiempo para deshacerse de la roca gigante. Apareció y, justo cuando Aladino estaba a punto de tocar el suelo, atrapó al hombre y al mono. Pero, obviamente, ambos se desmayaron. Fuera de la cueva de las maravillas, Jafar reía sin control mientras la veía convertirse en polvo. Al lo miró y se marchó, pues el espíritu del viento ya había partido por otro lugar. Y se llevó consigo esa lámpara mágica. Capítulo 556. Al, tras obtener la lámpara mágica, agitó la mano, y esa fuerza del espíritu del viento se hundió de nuevo en la tierra para buscar a Aladino, que estaba enterrado bajo tierra. ¿Y qué hay de Jafar? Al no tenía ningún interés en molestarlo, ya que parecía haber perdido la cabeza. Atravesó el desierto a toda velocidad hasta que divisó un oasis. «Va a ser aquí mismo». Tras observar los alrededores y comprobar que no había nadie acampando, Al asintió y bajó. «¿Es esta la lámpara mágica?». Al sostuvo la lámpara y la observó con atención, no tenía nada de especial, ni siquiera fluctuaciones de poder mágico. Sin embargo, sentía curiosidad por las habilidades del genio. Aunque existían restricciones como la de no poder matar, no poder hacer que alguien se enamorara de otra persona sin motivo alguno y no poder resucitar a los muertos. Pero todo lo demás se podía lograr. En cierto modo, ¿no les pareció esto como si el creador creara algo de la nada? Aunque el sistema de cuentos de hadas no debería poseer tal poder, ¿qué pasaría si el sistema lo hubiera alterado deliberadamente? En este juicio, todo es una oportunidad. Olvídalo, primero intentaré invocarlo. Negando con la cabeza, Al decidió experimentar por sí mismo las maravillas del genio de la lámpara. Entonces frotó la lámpara. Inmediatamente, unas volutas de humo azul brotaron de la boquilla de la lámpara, extendiéndose y creciendo lentamente. «Oh, ho, por fin salí de nuevo. Por fin volví a salir. Jo. Una enorme figura azul emergió repentinamente del humo. Se le vio corriendo emocionado en todas direcciones, llegando al punto álgido de su entusiasmo hasta el punto de crear fuegos artificiales. Incluso decoró el oasis, dejándolo todo iluminado. Al no interrumpió su arrebato, después de haber estado encarcelado durante tanto tiempo, necesitaba desahogarse. Unos 30 segundos después, el genio de la lámpara pareció recordar a Al, la persona que lo había liberado. Con rapidez y amabilidad, giró una silla cómoda y, con una sonrisa, lo empujó suavemente para que pudiera sentarse. «Hola, mi respetado maestro, ¿cuál es su nombre, por favor?». Quizás debido a su aura, el genio de la lámpara no se comportó de forma tan frívola como en la película. «Alabama». Al arqueó una ceja. ¿Era crucial la primera persona en abrir la lámpara? Siempre tuve la sensación de que la personalidad del genio parecía haber sido ligeramente influenciada, un cambio que ciertamente no provenía de él, sino de esa lámpara. En el momento en que la frotó, sintió que la lámpara liberaba una pequeña energía para ponerlo a prueba. «De acuerdo, Al. Gracias por liberarme. En agradecimiento, puedo concederte 3 deseos». El genio flotaba en el aire, extendiendo orgullosamente 3 dedos. Al observó esta escena con gran interés. Al fin y al cabo, todos los niños crecieron escuchando cuentos de hadas. Ahora que esto se manifestaba de forma real ante sus ojos, naturalmente sintió satisfacción. Al no dijo nada, simplemente lo miró fijamente, lo que hizo que el genio pensara que Al no le creía. Ya se estaba preparando para mostrar algunos trucos especiales. Al rápidamente extendió la mano para interrumpirlo. No tenía ningún interés en apreciar una ópera masculina. «Creo en ti, ¿puedo hacerte algunas preguntas?». «Por supuesto». «El todopoderoso genio de la lámpara está dispuesto a servirte». Al oír a Al decir esto, el genio se encogió rápidamente, descendió del aire y se precipitó hacia Al. Hablando con una sonrisa. «Responder preguntas no cuenta como un deseo, ¿verdad?». Primero quería aclarar las definiciones de la lámpara. «Por supuesto que no, eso está a mi alcance». El genio se golpeó rápidamente el pecho, indicando que no había ningún problema. «¿Qué es lo que no puedes hacer?».
Con esa pregunta, Al quería saber si ese era realmente el genio de sus recuerdos. Errar. No esperaba que Al hiciera una pregunta tan embarazosa nada más empezar, lo que mermó un poco la confianza del genio, aunque eran cosas que debería haber explicado de todos modos. Vale, hay algunas cosas que realmente no puedo hacer. No puedo matar gente, no puedo hacer que dos personas se enamoren, no puedo resucitar a los muertos porque odio hacerlo, y tampoco puedo retroceder en el tiempo. El genio abrió las manos, indicando que era impotente en estos asuntos. En otras palabras, siempre y cuando no lo odies, ¿es posible resucitar a los muertos? Al captó rápidamente el punto crucial de sus palabras y, a través del discurso del genio, se dio cuenta de que el sistema ciertamente había alterado algunas definiciones. Lo había sospechado desde que vio el anillo de piedra de Aladino. En teoría, eso es correcto. El genio no supo qué responder, porque nunca antes había hecho algo así. Teóricamente, Al se rascó la barbilla, supuso que probablemente el genio tampoco sería capaz de resucitar a los muertos. Dado que la vida y la muerte son leyes regidas por la voluntad del mundo o por el señor de un reino, es imposible que un pequeño genio de la lámpara domine leyes tan profundas, de las cuales ni siquiera él tenía un conocimiento completo. Además, este mundo es simplemente un ciclo de pruebas, siendo en sí mismo una existencia ficticia, por lo que este punto podría ignorarse. En cuanto a no poder retroceder en el tiempo. ¿Y si quisiera teletransportarme a algún lugar al instante, podrías hacerlo? ¿Puedo llevarte volando hasta allí? El genio esbozó una sonrisa incómoda, parecía que nunca antes se le había ocurrido. Parece que la lista de cosas que no se pudieron hacer ha aumentado en un elemento. El genio, que inicialmente pensó que Al solo haría preguntas triviales, ahora tenía gotas de sudor en la frente, parecía que había hablado demasiado hacía un momento. Sin duda, al oír la respuesta del genio, Al, que ya lo había previsto, asintió. El tiempo y el espacio, estas dos grandes leyes, son siempre de un orden superior, no podrían ser dominadas tan fácilmente por un genio, de lo contrario, no estaría este mundo sumido en el caos. ¿Así que puedes crear cosas de la nada? Aunque sean cosas que no existen en este mundo, te diré cómo son y cuáles son sus funciones. Al volvió a preguntar. Absolutamente. Por fin hemos llegado al punto crucial. El genio inmediatamente infló el pecho y los músculos de su torso crecieron considerablemente, dándole la apariencia de una persona completamente diferente a la de antes. ¿Lo entendí? Llegados a este punto, Al prácticamente había explorado todo el potencial del genio. Esta fue también la primera pista clara que le dio el sistema con el que se encontró en esos 60 ciclos de reencarnación. Y esa pista fue la creación. Se hacen llamar Señor del Reino, pero entre los mortales tienen otro nombre, Creador. Creen que todo en el mundo fue creado por magníficas deidades, por el gran Creador, y por eso siempre han tenido fe en ellas y las han seguido. Por lo tanto, ¿es la ley de la creación un tema obligatorio para todo Señor del Reino? Bien hecho, genio. Tras comprenderlo todo, Al, naturalmente, quiso experimentarlo por sí mismo. Estoy aquí. El genio transformó inmediatamente su ropa en un atuendo de aspecto muy serio y respondió con total atención. Mi primer deseo es... Capítulo 557. Raja, ¿cuándo crees que vendrá a casarse conmigo, mañana o pasado mañana? Yasmín estaba sentada en su cama, sosteniendo la cabeza de Raja y hablando consigo misma. ¿Cómo desearía que fuera mañana? No quiero esperar más. Yasmín suspiró, aunque no llevaba mucho tiempo separada de Al, la añoranza en su corazón ya era incontrolable. Especialmente en el momento de la despedida final. Al pensar en esto, Yasmín no pudo evitar sonrojarse de vergüenza. Ya fuera el primer abrazo entre las nubes o el largo beso en el momento de la despedida. Solo de pensarlo. Ah. Yasmín se revolvía en la cama. Era realmente difícil imaginar que esta princesa, que parecía tan madura, tuviera ese lado oscuro. Raja retrocedió unos pasos en silencio. Realmente no comprendía el motivo de la repentina locura de su ama. Oh, querida. Al parecer, el rey oyó el alboroto en la habitación de Yasmín y subió las escaleras. Al mismo tiempo, la llamó en voz baja. Sabía que Yasmín había abandonado el palacio en secreto, pero desconocía cuándo había regresado. Respetaba a su hija y no envió a nadie a seguirla. También pensaba que su hija no se metería en problemas y que, en última instancia, si revelaba su identidad, la traerían de vuelta. Si eso no funcionaba, también podía pedir ayuda a la guardia municipal. Oyó el ruido que venía de arriba, así que decidió subir a ver qué pasaba. ¿Lo que le pasó? Al ver a Yasmín sentada en la cama, con el pelo revuelto, ajena a lo que acababa de suceder, con las mejillas sonrojadas, parecía un poco avergonzada. El rey, siendo un hombre experimentado, pareció darse cuenta de algo. Oh. Querida, ¿qué pasó al final? Aunque tenía algunas sospechas, también temía que su hija hubiera sido maltratada. Padre. Yasmín apartó la cara, avergonzada. Ja ja ja. Querida hija, ¿crees que has encontrado a alguien que te guste? El rey se sentó junto a Jazmín y le pidió en voz baja, haciendo un gesto al mismo tiempo para que Raja regresara al jardín. No quería ser mordido de nuevo sin motivo. ¿Cómo lo hiciste? No, no encontré nada. Yasmín preguntó instintivamente, pero al encontrarse con la mirada juguetona del rey, se dio cuenta de su error y rápidamente cambió de opinión. Jaja. No tienes nada que ocultarme. Si eres alguien adecuado, casualmente pronto cumplirás 18 años. Si encuentras a alguien en quien puedas confiar tu vida, podré estar tranquilo. Tomando de la mano a Jazmín, el rey habló con sinceridad. Este anciano padre estaba agotado de tanto preocuparse. Papá, yo. Yasmín vaciló un momento, sin saber qué decir. Después de todo, le costaba creer que Al supiera usar magia. ¿Qué? ¿Me estás diciendo que te escapaste a escondidas? Dijo el rey sonriendo. Yasmín giró la cabeza. Jaja, siempre sé cuando sale mi hija, solo que no envié a nadie a seguirte. Acariciándose la barba, dijo el rey. Bueno, te lo diré. Para ser exactos, lo sabrás cuando lo veas mañana. Tras pensarlo mejor, Yasmín decidió mantener en secreto, por ahora, que Al sabía usar magia, no tendría ningún problema en contarle el resto. Espera, ¿dijiste mañana? ¿Te va a pedir matrimonio? El rey dijo con cierta jovialidad que, siempre y cuando estuviera de acuerdo con la ley, naturalmente no se opondría. Por supuesto.
Aunque Yasmín no estaba segura, delante de su padre, tenía que seguir actuando. Lo entiendo. Bien. 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 El rey rió alegremente, repitiendo la palabra bueno varias veces. Si se atrevía a venir y pedirle la mano en matrimonio, entonces sin duda conocía las condiciones para tal petición. De esa forma podía estar tranquilo, al menos no era un chico pobre intentando conspirar contra su riqueza y poder. Papá. Al ver al rey en ese estado, Yasmín protestó con picardía. Dime, yo también tengo mucha curiosidad por saber qué clase de hombre sería capaz de hacer que mi querida hija se enamore. Al ver esto, el rey se recompuso un poco, preparándose para escuchar la historia con atención. Anoche. Capítulo 558. A la mañana siguiente, en el salón del palacio. Jafar. Del sultán, sentado en su trono, llamó a su ministro más leal. Majestad. Jafar hizo una reverencia respetuosa, con una expresión muy serena en el rostro, como si el hombre que había tenido un ataque ayer fuera de la Cueva de las Maravillas no fuera él. Prepara todo con esmero hoy. Pronto, un príncipe vendrá a pedir la mano de mi hija en matrimonio. El sultán se mostraba visiblemente de buen humor, sonriendo desde temprano por la mañana. Jafar frunció el ceño. ¿Un príncipe? La princesa Yasmín no suele mostrar interés en ninguno de ellos. Jafar, a mi hija seguro que le gustará el que llega hoy. Oh. Bueno, prepárenlo todo. No importa su origen, no podemos subestimarlo, dijo el sultán sonriendo. Aunque su hija le había comentado que el joven ocupaba un cargo similar al del sultán en su país, no le dio demasiada importancia. Al fin y al cabo, un joven rey. Seguramente se trataba de un reino pequeño. En cualquier caso, era de noble linaje. Tras sus palabras, el sultán abandonó el salón y se dirigió al jardín para encontrarse con su amada hija. Aún tenía un consejo que darle, no podía permitir que su hija fuera engañada tan fácilmente, sin saber que Al ya conocía a Yasmín íntimamente. Las advertencias del padre llegaban demasiado tarde. ¿Un príncipe? Jafar apretó con fuerza su bastón, HMPH. Si tan solo hubiera cogido esa lámpara ayer, culpó a aquel muchacho tonto, ahora todo estaba perdido. Oh. Solo de pensar que pasaremos el resto de nuestras vidas en la miseria, teniendo que adular a ese viejo y a su hija todo el tiempo. Al oír a Jafar, el loro Yago, posado en su hombro, comenzó a expresar su descontento, ya estaba harto de comer esas horribles galletas. Aleteó nerviosamente. No, Yago. Si encuentra un marido estúpido, tendremos que adularlo hasta morir. Jafar se acercó a la ventana y observó al sultán hablando con su hija en el jardín, murmurando entre dientes. Oh, espera, Jafar. Yago tuvo una idea y le dio un codazo a su amo en el hombro con entusiasmo. ¿Y si fueras ese estúpido marido? ¿Qué? Jafar no lo entendió de inmediato. De eso es. ¿Y si te casaras con la princesa? Entonces te convertirías en el sultán. Yago gesticuló tanto que apenas podía hablar con claridad. Oh. Jafar asintió con interés mientras volvía al centro de la habitación. ¿Te refieres a casarme con esa princesita tan temperamental? ¿Que yo me convierta en sultán? ¡Qué buena idea! Pensativo, Jafar se sentó en el trono y miró a Yago con aprobación. De eso es. Y luego tiraremos a tu suegro y a esa princesita insoportable por el acantilado, ¡guau! Yago estaba tan emocionado que empezó a simular la caída. Se van a estrellar ahí abajo. Bojú. Ja. Me encantan las ideas malvadas que salen de esa cabecita tuya. Una risa traicionera y perversa resonó en el salón del castillo. Por desgracia, el sultán, que estaba en el jardín con Jazmín, no pudo oírla. Jamás habría imaginado que su ministro de mayor confianza fuera semejante persona. Que en verdad, las apariencias engañan. Pasó el tiempo y llegó el mediodía. El sultán estaba en el salón jugando con sus bloques de construcción. Van. De repente, la puerta se abrió. Majestad, creo que ese príncipe ya no vendrá. Necesitamos programar la boda de la princesa de inmediato. Jafar se dirigió al sultán con un pergamino en las manos. ¿No vino? No hay problema, aún queda un largo día por delante. El sultán sonrió, despreocupado. Confiaba en su hija y, por consiguiente, confiaba en aquel joven al que aún no conocía. Jafar frunció el ceño. No sabía si tal persona existía realmente. Había enviado guardias para interceptar a cualquiera, pero la mañana había transcurrido sin rastro de nadie. Impaciente, Jafar decidió manipular al rey para que le entregara a su hija en matrimonio. Deberías leer esta ley. Dice que se debe hacer si ningún príncipe pide la mano de la princesa en matrimonio. Jafar abrió el pergamino, que rodó hasta los pies del sultán. ¿De verdad? Preguntó el sultán, confundido. No recordaba esa regla. Claro. Aquí dice, Jafar fingió leer algo que no estaba en el papel. Vaya, qué interesante. ¿Qué dice? Si ningún príncipe pide la mano de la princesa en matrimonio, deberá casarse con el ministro más capaz del rey, es decir, conmigo. Jafar estaba inventando descaradamente el contenido. ¿De verdad? Déjame ver. Aunque le pareció extraño, el sultán no objetó de inmediato. No es necesario, majestad. En tiempos excepcionales se requieren medidas excepcionales. Jafar recuperó rápidamente el pergamino. Alzó el bastón con la cabeza de serpiente. Los ojos de la serpiente brillaron en rojo, fijos en los del sultán. Tiempos excepcionales requieren medidas excepcionales. El sultán repitió las palabras lenta y mecánicamente. Era hipnosis. Le ordenarás a la princesa Jazmín que se case conmigo. Ordenaré que la princesa Yasmín se case. Pero eres demasiado viejo. El plan estaba casi completo, pero en el momento crucial el sultán despertó, apartando el bastón con la mano. La princesa se casará conmigo, seguro. Jafar apretó los dientes. Le había costado años ganarse la completa confianza del sultán, pero la hipnosis no siempre funcionaba. Furioso, se preparó para forzar la hipnosis de nuevo. La princesa se casará. En ese preciso instante, se oyeron melodías ceremoniales procedentes del exterior del castillo. ¿Música? El sultán despertó de nuevo, ajeno a lo que acababa de suceder. Corrió emocionado hacia la ventana.
Jafar, ven a ver. Ha llegado el que estábamos esperando. ¿Qué? Jafar estaba conmocionado. Estaba seguro de que. Malditos sean. Capítulo 559. En la gran avenida que conducía al palacio, los peatones se abrían paso a los lados. Nadie tenía que apartarlos, parecía un movimiento espontáneo. Se detenían en los márgenes, estirando el cuello con curiosidad para ver qué venía detrás. La música era tan fuerte que se oía a medio camino de la ciudad. Nadie sabía con exactitud qué ocurría, pero sin duda era la llegada de una figura importante. La caravana de camellos avanzaba a grandes zancadas, encabezada por un malabarista que tocaba antorchas. La guardia que portaba estandartes cantaba a viva voz. Abran paso al príncipe Al. Hola. Bienvenidos a Prince Al. El malabarista caminaba delante, apartando a la gente de su camino. Abran paso. Todos a los lados de la plaza. Tú, no bloquees el paso, el príncipe está llegando. Vengan a ver, sean los primeros en admirar su elegancia. Circulaba entre la multitud, animando el ambiente al instante. Jafar se acercó a regañadientes al lado del rey para observar. Quería ver quién se atrevía a interferir en sus planes. Abran paso, que viene. Toquen los tambores, canten. Que este joven, el príncipe Al, es amado por todos, lleno de encanto. Al son de la música, Al llegó montado en un elefante hacia el palacio. La multitud finalmente comprendió lo que sucedía. Así que, ¿era otro príncipe que venía a pedir la mano de la princesa? Vaya séquito. Al, sentado sobre el lomo del elefante, seguía sonriendo, pero en realidad se moría de vergüenza. Sobre todo por el genio de la lámpara, que se había transformado en un humano común y corriente y dirigía la fiesta, estaba exagerando demasiado. Si hubiera sabido que la ceremonia sería así, Al habría sido más específico al pedir su deseo. Como señal de respeto, inclínense ante él, pónganse de rodillas. Intenten contener la emoción, con el mayor respeto, vengan a saludar al joven príncipe. Que el príncipe Al, increíblemente fuerte, valiente y vigoroso, vale 10. Se enfrentó a ejércitos enteros, derrotó a cientos él solo. ¿Quién envió a los villanos de vuelta a casa? Sin duda fue el príncipe Al. Trae muchos tesoros, ¿no les parece sofisticado? ¿Quieren saber qué tiene? 75 camellos dorados, 53 pavos reales púrpuras. Y en cuanto a los animales exóticos en su casa, tiene todo un zoológico, déjenme decirles. Y el príncipe Al, guapo y elegante. Héroe invencible. Prepárense rápido, vayan a la plaza, abran bien los ojos para ver al príncipe Al. Tras la canción del genio, todos se enteraron de las hazañas del príncipe Al. Muchos jóvenes se vistieron elegantemente y acudieron a la plaza para intentar verlo de cerca. Algunos carteristas también se preparaban para actuar. Ahí viene, gritó alguien, y desde lo alto del enorme elefante comenzó una lluvia de monedas de oro. ¡Guau! Príncipe Al, qué generoso, corearon todos los que habían recibido monedas. El alboroto, junto con la música, ya había alertado a Yasmín, que se encontraba en el jardín. Ahora estaba en otro balcón del segundo piso, con la cara entre las manos, mirando fijamente la figura del elefante que no dejaba de rondarle la cabeza. ¡Ojo, jo! El sultán, al ver desde el balcón que el séquito había entrado en el palacio, bajó corriendo a saludar a su futuro yerno. Le gustara o no a Yasmín, esa riqueza ya lo satisfacía plenamente. Capítulo 560. Fantástico, simplemente fantástico. Al bajar las escaleras, Sultán quiso abrir las puertas de inmediato, pero Jafar se lo impidió. Desafortunadamente, el genio de la lámpara, que guiaba al elefante montado por Al, abrió las puertas de una patada. Después, como era de esperar, siguió un número musical y de baile. Hay que reconocer que el genio tenía talento y pronto dejó al sultán radiante de alegría. El gran final, por supuesto, lo proporcionó Al, quien voló desde el lomo del elefante hasta una alfombra. Esto también fue obra del genio, dicen que tenía un viejo amigo que, en realidad, era una alfombra mágica. El sultán aplaudió con entusiasmo. Majestad, he venido de tierras lejanas con la esperanza de casarme con su hija. Al saltó de la alfombra voladora e hizo una reverencia mientras hablaba. Oh, príncipe Al. Por supuesto, estoy encantado de conocerle. Este es el ministro de nuestro reino, Jafar. Él también está muy contento de verle, presentó el sultán con entusiasmo. Un placer inesperado. Hola, Al, gracias. No importa. No puede simplemente venir a nuestro país y viajar sin una invitación. Esto no es un viaje, he venido a pedir la mano de la princesa en matrimonio. No puede. Acepto. Jafar estaba a punto de decir algo más, pero una voz lo interrumpió. Esto lo hizo perder la compostura, sobre todo porque el chico que tenía delante seguía alzando una ceja para provocarlo. Princesa Yasmín, creo que... Jafar se dio la vuelta, por la voz supo quién era y tenía la intención de discutir, pero fue interrumpido de nuevo. Me parece muy interesante, dijo Yasmín, ignorando a Jafar. Por alguna razón, no sentía la menor simpatía por aquel supuesto ministro tan capaz. Si preguntas por qué, basta con decir que el sexto sentido de una mujer es infalible. Maldita sea. Por dentro, Jafar hervía de rabia, pero por fuera necesitaba seguir sonriendo. Al, ven rápido, quiero decirte algo. Jafar, que aún quería decir algo, vio cómo Yasmín se llevaba a Al. Parecía que quería llevarlo a ver el palacio. A su lado, el sultán esbozó una sonrisa de satisfacción. Jafar agarró a Yago, a quien el sultán acababa de dejar, contuvo su furia y, tras una breve advertencia al soberano, se dirigió rápidamente a su laboratorio secreto. Maldito seas. Maldito seas. Maldito seas, gritó Jafar, furioso. ¿Qué tiene de aterrador ese chico? ¿Por qué no acabamos con él esta noche? Preguntó Yago, extendiendo sus alas y sugiriendo otro de sus extravagantes planes. Contratar a alguien no es seguro, nadie se atrevería a matar a un príncipe dentro del palacio. Pensó Jafar seriamente. Parece que esta noche. Pensando en algo, Jafar dejó escapar una risa siniestra. Hablas de mí, pero tus planes diabólicos seguramente son peores que los míos.
Duf, dijo Yago en voz baja, pero olvidó que estaba sobre el hombro de Jafar, muy cerca de su oído. Naturalmente. Jafar lo oyó todo. A mitad de la frase, lo agarraron por el cuello, impidiéndole decir nada. Al, mira, este es mi territorio. Desde el otro lado, Yasmín, sosteniendo la mano de Al mientras llegaban al jardín, dijo con orgullo. Al mismo tiempo, paseaba por el jardín con total naturalidad. Aunque no llevaba vestido, aquel atuendo ligero y típico del desierto era deslumbrante. Sin duda, entre tantas princesas, ella tiene la figura más impresionante, pensó Al en silencio. Yasmín. Al entró para llamarla, pero una silueta lo detuvo. Raja. No seas grosera, él también será tu amo en el futuro. Yasmín apartó a Raja, queriendo explicarle la situación, pero no encontró una justificación adecuada y terminó con el rostro completamente rojo. No hay problema. Al se acercó, le apretó suavemente la cara a Yasmín y le puso la mano en la cabeza a Raja, acariciándola con delicadeza. Raja, como un gatito bien portado, frotó su cabeza contra la mano de Al por iniciativa propia. Yasmín estaba sorprendida. Después de todo, nunca había visto a Raja acercarse a nadie más que a ella, ni siquiera su padre había logrado ese tipo de intimidad con el tigre. Y pensar que Al... ¿Cómo es posible?, preguntó Yasmín con curiosidad, olvidando por completo su vergüenza anterior. Y es un talento natural, los animales sienten una afinidad instintiva conmigo, explicó Al. De hecho, ese fue el efecto del título de domador que le otorgó el sistema al domesticar a Maximus. El único efecto pasivo de este título es la afinidad con los animales. Sin importar qué animal fuera, ninguno lo rechazaría, al contrario, se acercarían por sí solos. ¿Quién iba a pensar que eso sería útil aquí? ¿En serio? Al oír el nombre de Al, los ojos de Yasmín se iluminaron. Que ella también quería un talento así. Después de todo, ninguna chica puede resistirse a los animales adorables. Incluso Raja, cuando ella era muy pequeña, no fue gentil con ella, la cercanía surgió gradualmente, a medida que crecía. Ella realmente envidiaba el increíble talento de Al. Con seguridad. ¿Es posible aprender este talento?, preguntó Yasmín con curiosidad. Jaja, te dije que es un talento innato, ¿cómo se podría aprender? Lo entiendo. Yasmín estaba un poco decepcionada, pero se recuperó rápidamente, sabía que parecía algo demasiado descabellado. De acuerdo. ¿Qué tipo de animales te gustan? Puedo llevarte a ver algunos, dijo Al notar la decepción de Yasmín. ¿En serio? Al oír esto, los ojos de Yasmín volvieron a iluminarse. ¿Te gustaría visitar otros lugares del mundo?, sugirió Al con un aire misterioso. Por supuesto, asintió Yasmín con entusiasmo, ya sabía qué hacer. Capítulo 561. El tiempo estaba despejado, un día perfecto para pasear. En el cielo, dos figuras surcaban el viento. Aunque no era su primera experiencia, a Yasmín le resultaba todo muy nuevo. El miedo de la primera vez había desaparecido, reemplazado por la emoción. Ahora, sostenía el brazo de Al. Bajó la mirada con curiosidad, habiendo vivido tanto tiempo en el palacio, nunca había tenido la oportunidad de desarrollar acrofobia, así que ahora no sentía ninguna molestia. En cuanto a Al, mientras sentía el agradable roce en su brazo, comenzó a pensar en qué país deberían visitar. El contexto de este mundo no lo conocía bien, así que... ¡Guau! ¿Por qué es tan grande esa pared? Del paisaje es precioso. ¿Por qué hay tantos oasis por todas partes? Le susurraba Yasmín al oído. Al la llevó primero a visitar China, por alguna razón, algunas atracciones turísticas no estaban, pero no importó, las más famosas sí estaban. Luego, llevó a Yasmín a otros países, como el vecino Japón, la isla dejaba al otro lado del océano, y otros lugares. Los dos planeaban viajar así durante una semana, en cuanto a casarse antes de ser mayores de edad, ¿a quién le importaba? Por fin, un poco de libertad. Yasmín ni siquiera quería pensar en esos problemas tan molestos. Por otro lado, al segundo día después de la partida de Al. Maldita sea. ¿A dónde se llevó ese mocoso a la princesa Yasmín? Jafar estaba sentado solo en el trono, presa de un ataque de rabia. ¿No dijo aquel viejo que habían salido a dar un paseo? Comentó Yago, limpiándose las plumas sin prestar atención. ¿Por qué nadie se dio cuenta cuando se fueron? Inútiles. Son todos unos inútiles. Jafar golpeó con fuerza su bastón de serpiente contra el suelo, hablando con rabia. Ni siquiera tú podrías localizarlos con magia, ¿verdad?, replicó Yago con un puchero de desprecio. Será mejor que te calles, o te encerraré en la jaula, dijo Jafar de reojo, agarrando al descarado Yago con la mano. Yago no podía hablar y solo emitía sonidos ahogados. Tú. Jafar estaba a punto de decir algo más, pero de repente bajó de su trono y liberó a Yago. Puf, escupió Yago varias veces, el sabor era fuerte. Señor. De repente, algunas personas entraron en el salón. ¿Qué pasó? Al ver a los extraños, Yago retomó su comportamiento dócil sobre el hombro de Jafar, fingiendo ser un loro común. El chico que enviaste a vigilar ya ha aparecido, le informó el guardia respetuosamente. ¿En serio? ¿Y la princesa? No resultó herida, ¿verdad? Jafar no pudo contener su ansiedad. No, no es ese príncipe. Es el pobre muchacho. El guardia sintió un sudor frío recorrerle la espalda, nunca había visto a Jafar así. Parecía un carterista de burdel. Sobre todo cuando mencionaba a la princesa, ni siquiera podía pensarlo, era una sentencia de muerte. ¿Del pobre chico? Jafar frunció el ceño, sin recordar de inmediato a quién se refería. ¿El que escapó de la mazmorra hace un rato? Jafar tuvo una idea atrevida. Incluso Yago giró la cabeza para mirarlo. Sí. Ayer volvió a aparecer en el mercado y acabó siendo visto por nuestros hombres que buscaban a ese príncipe, dijo el guardia, sudando profusamente, ese loro, era muy extraño. ¿En serio? Entonces ustedes, no, vigílenlo, yo iré personalmente. Sí, señor. El guardia se retiró en silencio. Al marcharse, no se percató de que la mirada de Jafar a sus espaldas se había vuelto repentinamente penetrante. Sopló una ligera brisa, y el guardia, recién salido del salón, sintió un escalofrío.
Miró a su alrededor con cautela, pero no vio peligro alguno, y se marchó rascándose la cabeza. En su espalda, oculta por la ropa, había aparecido la marca de una llama púrpura. ¿Oíste? ¿Oíste? El pobre chico regresó, y entonces, ¡ah! El pico de Yago fue sellado de nuevo, por suerte para él, esta vez no fue con una mano. Y no soy sordo, cállate. Si tienes un plan, asiente 3 veces, si lo entiendes, asiente una vez. Jafar acarició el bastón con forma de serpiente. ¿Acaso parecía haberle dado el uso adecuado? Ah. Apenas terminó de hablar, Yago sacudió la cabeza 3 veces inmediatamente. Jafar, lleno de dudas, rompió el sello. Creo que podemos invitarlo primero al palacio. Como la princesa Yasmín no está aquí estos días, hipnotizas al rey y le dices que el chico podría saber dónde está la princesa, y luego nosotros. Yago hizo un gesto de degollamiento. Tu plan, aún se puede mejorar. Jafar rió siniestramente, y entonces el hombre y el pájaro comenzaron a conspirar. Por la noche. Jaja, debe ser el joven del que hablaba Jafar, ¿verdad? Parece un joven muy talentoso y muy bueno. En una cena familiar que originalmente estaba reservada solo para la realeza. La ausencia de la princesa Yasmín era una cosa, pero ¿qué hacían allí otros 2 hombres y un loro? Jaja, ¿en serio? Al oír los elogios del rey, Aladín se sintió avergonzado y solo forzó una sonrisa para disimularlo. Aunque se consideraba una buena persona, lo que había hecho no era aprobado por muchos, y mucho menos, miró discretamente a Jafar, sentado al otro lado. Los demás no lo sabían, pero ¿no fuiste tú quien dio la orden de arrestarme? ¿Qué pretendes ser ahora? Su Majestad tiene razón, creo que en el futuro él sin duda podrá ayudarle como yo lo hago, dijo Jafar sonriendo, mientras le entregaba una copa de vino al sultán. Jajaja, eso es genial. Eso es genial. Sin embargo, cuando llegue el momento, no me ayudará él, sino mi yerno. El sultán, encantado, apuró su vino y rió a carcajadas. Tantas cosas buenas sucediendo de repente últimamente lo llenaban de alegría. ¿Yerno? La princesa se casó. Aladino estaba confundido. ¿Se habría perdido algo importante al desaparecer un día? Pero no había oído nada a su regreso. Pero, ayudando al nuevo rey. Aladino acarició instintivamente el anillo de piedra, tal vez si era posible. Muchacho, no te pierdas en tu propia vanidad. Una voz que solo él podía oír resonó en su mente. Sí. Exclamó Aladino, comportándose con naturalidad. Los vasos tintinearon, de los 3 que estaban en la mesa, 2 albergaban otras intenciones. ¿Hasta qué? Uf, estoy tan feliz, tan feliz. El sultán estaba debidamente embriagado por el vino que le había traído Jafar. Este vino tenía una peculiaridad, por mucho que lo llamaran, la persona no despertaba hasta que el efecto desaparecía. Por lo tanto, señor, debo retirarme. Aladín, al percibir que el ambiente se estaba volviendo incómodo, planeó marcharse. ¿Qué espera? 2 guardias detuvieron a Aladín. Señor, ¿qué significa esto? Entrégame el objeto. Jafar alzó su bastón con forma de serpiente hacia Aladino. ¿Qué objeto? Aladín instintivamente puso la mano detrás de la espalda. ¿Qué encontraste en la cueva de las maravillas? Jafar entrecerró los ojos. Nunca. Cuidado. En cuanto la voz resonó en su mente, Aladín rodó hacia un lado de inmediato. Esto provocó que Yago fallara el ataque. Así que eras tú. Los ojos de Aladino ardieron como llamas, por fin había encontrado a quien le había hecho daño. ¿No quiere hablar? Arréstenlo. Ordenó Jafar. Como había hipnotizado a todos esa noche, no tenía de qué preocuparse. ¿Acaso no es genial usar el poder para aplastar a los demás? Capítulo 562. La noche en que Aladín y Jafar libraron su gran batalla, Jazmín estaba acurrucada en los brazos de Al, sentados en la azotea, contemplando el hermoso cielo estrellado. Mientras Al disfrutaba de este momento de paz, miró hacia el oeste. La tarde siguiente. Jazmín, que antes sentía curiosidad por saber a dónde la llevaba Al, contempló un paisaje de ruinas y escombros. Sintió una vaga familiaridad, pero no comprendía de dónde provenía esa sensación. Al principio, estaba un poco confundida. Después de todo, no era su casa, así que no había nada de qué preocuparse. ¿Quién sabe? Quizás había una historia fascinante tras esos muros derruidos. Pensó para sí misma, preparándose para escuchar la explicación de Al. En los pocos días que llevaban juntos, él ya le había contado muchas historias. Aunque parecían ficción, al escucharlas sonaban reales, como si hubieran sucedido de verdad. Sin embargo, al girar la cabeza, vio una figura por el rabillo del ojo. Se frotó los ojos antes de expresar su duda. ¿Papá? Sí, no se había equivocado. En medio de aquellas ruinas, una figura menuda dirigía a un equipo de construcción. Al parecer, percibiendo la mirada penetrante que provenía de atrás, el sultán giró la cabeza instintivamente. Errar. Mi querida hija, puedo explicarte. El sultán se sentía ahora como alguien que sale de juerga y es sorprendido con las manos en la masa por su propia hija. Un momento, ¿cómo podría yo, el gran sultán, saber lo que se siente? Jaja, chicos, ¿no iban a estar fuera unos días antes de volver? ¿Cómo volvieron tan rápido? Dejando de lado esos pensamientos confusos, el sultán preguntó en voz baja, ocultando discretamente el martillo de construcción que sostenía y arrojándolo a un lado. Yo fui quien la trajo de vuelta. Si no volviéramos ahora. Al no dijo mucho, pero el significado era obvio. El sultán esbozó una sonrisa forzada. Los días anteriores había estado en el palacio jugando con peones, o mejor dicho, ocupándose de asuntos de estado. Hoy, estaba allí actuando como capataz. Papá, ¿qué está pasando aquí? Yasmín sentía que, habiendo salido de fiesta solo una vez, la diferencia era enorme. ¿Cuántos días habían pasado desde la última vez que salió? Le parecía que habían transcurrido años. Pensé que el palacio anterior no era muy bonito, así que decidí renovarlo. El sultán pronunció estas palabras con gran dificultad. Pero Yasmín no creyó ni una sola palabra. Para empezar, nunca había oído hablar de que el palacio fuera a ser renovado. Además, ¿era esto realmente una renovación?
¿Qué diferencia había entre esto y una reconstrucción completa? Mientras Yasmín permanecía atónita en silencio, Al se dirigió al lugar donde se encontraba la obra de arte para sentir sus huellas. Había rastros de 3 fluctuaciones distintas de poder mágico. Una era la fluctuación mágica del espíritu del viento que le había dejado a Aladín. De las otras 2, una era siniestra y fría, mientras que la otra era firme y persistente. ¿Podría ser esta la atracción entre el protagonista y el villano? Estos atributos parecían un tanto extraños. Sin embargo, Al podía percibir la fuerza de quienes poseían estos 2 poderes. Con el aumento del número de ciclos de reencarnación, el sistema finalmente dejó de ocultar cosas. Quienes poseían estas 2 fuerzas ya tenían el poder suficiente para amenazar su seguridad. Claro que, si estuviera dispuesto a renunciar a la prueba, no habría peligro alguno. Pero, teniendo la lámpara mágica, ¿por qué no iba a elegir ganar sin esfuerzo? Que este sistema es una basura. Claramente le molestaba verlo ganar fácilmente y quería aumentar la dificultad, pero terminó enviando la lámpara mágica. Esto no es como quitarse los pantalones para. Hablando de la lámpara mágica, Al tuvo una revelación. Volvió a aquella noche del primer deseo. Capítulo 563. Antes de formular su deseo, Al estaba intrigado. Sin importar qué tipo de magia realizara el genio de la lámpara, podía percibir su esencia. No era algo tan profundo y misterioso como había imaginado. Pero, cuando dijo con sinceridad que quería pedir un deseo, sintió como si algo se hubiera activado vagamente. Y entonces, estaba confundido, sí. Para cumplir su deseo de convertirse en príncipe, todo lo que el genio de la lámpara hizo después, toda la magia usada, ya no podía verlo, incluso podía crear gente de la nada. ¿Eres la diosa Nuwa por casualidad? Crear gente de la nada era realmente demasiado absurdo. Sí, toda esa guardia de honor había sido creada por el genio de la lámpara. No podía entender el proceso, ni siquiera podía distinguir si se había usado magia de teletransportación combinada con magia de lealtad. ¿No sabía cómo usar magia mental? Entonces no, él no lo sabía, pero el sistema sí. Así que, Al aceptó la transformación del genio de la lámpara sin expresión, observando atentamente la magia que éste empleaba durante el proceso. Incluso fingió disgusto ante la ropa y los sirvientes, solo para volver a observar la magia unas cuantas veces más. El resultado, como era de esperar, fue que no podía ver nada. Era como si una densa niebla lo cubriera todo, podía ver la superficie, pero no la esencia. Recuperando la compostura, Al se giró y vio una escena fascinante. Yasmín estaba dando una lección al sultán. Al acercarse, pudo oír frases como, no confíes en gente vil, ya sabía que no era lo que parecía, y, padre, deberías reflexionar seriamente sobre esto. En cuanto al sultán, aparte de asentir afirmativamente y decir, sí, 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 no supo qué decir. Al solo comentó mentalmente que ella ya tenía un aura de reina a tan corta edad. Respecto a los acontecimientos que se desarrollaban, entre los mensajes del espíritu del viento y lo que acababa de sentir, ya lo entendía casi todo. Alabama. Al oír los pasos, Yasmín giró la cabeza. Sí, era el consejero real Jafar y un ladrón callejero, ¿verdad? Al dijo. Sabía que Aladín poseía el aura de un protagonista y que no moriría tan fácilmente. Por lo tanto, esa fuerza persistente debía pertenecer al genio del anillo de piedra. La otra, naturalmente, era de Jafar. ¿Sabías que no era una buena persona? La primera voz de duda provino de Yasmín, la segunda, de incredulidad, del sultán. ¿Acaso solo él no se había dado cuenta de que Jafar era un traidor disfrazado? El sultán se sumió en una profunda autocrítica, sin comprender que su amada hija simplemente estaba advirtiendo a posteriori. Sí, este lugar fue destruido por la magia, puedo sentirlo. Al estuvo de acuerdo. Yasmín asintió con comprensión, por lo tanto, todo estaba bien. ¿Cuál fue el resultado final de ese día? Al le preguntó al sultán, que estaba dibujando círculos en un rincón. Los guardias dijeron que ambos parecían haber sufrido heridas considerables. Jafar huyó herido hacia el desierto, y Aladino se fue volando en una alfombra mágica. El sultán respondió, era muy consciente de ello. Dijeron los guardias. Yasmín frunció el ceño, acababa de decirle a su padre que no confiara en los demás. Tos. Esa noche, Jafar me dio una pastilla para dormir. Como si fuera algo difícil de admitir, el sultán tartamudeó. Nuestro. Yasmín se cubrió la frente con la mano, sintiendo dolor de cabeza. Olvídalo, no hablemos más de eso, ninguno de los dos podrá causar problemas graves. Al intercedió por su futuro suegro con unas pocas palabras, con la intención de cambiar de tema. Yasmín refunfuñó un poco y no dijo nada más. Al fin y al cabo, era necesario preservar la dignidad de su padre. Alabama. Al contemplar la bulliciosa obra en construcción, a Yasmín se le ocurrió una idea de repente. Sí. ¿Tienes alguna forma de restaurar el palacio? ¿Restaurar? Al tuvo una revelación repentina. No estoy seguro, necesito intentarlo. ¿Para probar? Su Majestad, por favor, pídales a esas personas que se marchen primero, probablemente ya no las necesitemos. Al miró al sultán, su futuro suegro fingía admirar el paisaje, maldita sea, qué belleza hay en ruinas y escombros, finge un poco mejor, por favor. Todo está bien. El sultán se giró y respondió obedientemente, comenzando a enviar gente para despedir a los trabajadores. ¿Necesito preparar algo? Yasmín se acercó a Al, frotándose las manos con emoción, sería la primera vez que lo vería usar magia, volar no contaba, eso era lo mínimo. Vamos a ver. Al reflexionó por un momento. ¿Aún se pueden encontrar los planos arquitectónicos originales del palacio? Están conmigo. El sultán, que había regresado tras dar las órdenes, habló rápidamente. Había oído a Al decir que ella sabía magia. Al ver que su hija no se había opuesto, y sumado a lo que los guardias habían comentado sobre la situación en el palacio la noche anterior, aquello era pura chispa y electricidad. Ni en sus sueños había hecho nada tan impresionante. Sí. Al asintió. Respecto al uso de la magia, además de que el sultán ya había estado expuesto a ella la noche anterior, dada su posición como futuro suegro, Al no podía ocultárselo de todos modos. Así que, bajo las miradas expectantes de Yasmín y el sultán, retiró la lámpara mágica. Antes de que los dos pudieran preguntar, Al frotó la lámpara.
¿Cómo puede alguien molestar a otros mientras duermen? Como Al no había tenido mucha interacción con el genio de la lámpara, tratándolo básicamente como una herramienta que se guardaba inmediatamente después de usarla. El vínculo entre ellos no era tan profundo como el de Aladín en la película original. En ese momento, apareció en pijama, bostezando con ojos soñolientos. ¡Ay! Cuando abrió los ojos, vio a las dos personas que estaban junto a Al. Inmediatamente cambió su expresión y su ropa, incluso le creció cabello que antes no tenía, tomó un pequeño peine, conjuró un espejo de cuerpo entero y comenzó a peinarse ostentosamente. Jeje, el gran genio de la lámpara está dispuesto a servirte, dime tu segundo deseo. El genio dijo respetuosamente. Como si aquel tipo bajito, azul y desaliñado de antes no fuera él. Al, eso. Yasmín tiró discretamente del dobladillo de la ropa de Al, pero antes de que pudiera decir nada, oyó a Al hablar. Genio de la lámpara, mi segundo deseo es, restaurar para mí el palacio que fue destruido aquí anoche. Al sostuvo las plantas sin abrirlas, estableciendo así una barrera protectora. Por supuesto, es un placer atenderle. La voz del genio se elevó de tono de inmediato, la sensación de presumir ante los demás era demasiado buena. Tras hablar, el genio se giró y alzó las manos, de las que emanaba un poder mágico. ¿Qué cosa? ¿Quiere ser una segunda Elsa? Esa pose es terrible. Al sintió como si Let It Go sonara suavemente en sus oídos. Solo por esta vez, pudo comprender la esencia de la magia que el genio estaba realizando. Esto confirmó cierta sospecha. Mientras el genio se preparaba para actuar, al otro lado, el sultán y Jazmín observaban discretamente, arriesgándose a que les entrara arena en los ojos. ¿Hasta qué? Ja, 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 ¿podrías decirme cómo era el palacio originalmente? El genio de la lámpara se giró y dijo, algo torpemente. Al oír esto, Jazmín y el sultán casi se caen de espaldas de la impresión. Al, sin embargo, esbozó una sonrisa. Capítulo 564. ¿No puedes simplemente devolverlo a su estado original? Preguntó Al, quien en el fondo ya comprendía la situación. Ja, 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 no había observado el palacio con atención antes, no puedo hacer aparecer cosas de la nada. El genio de la lámpara sonrió con incomodidad, aunque el vínculo con Al no era profundo, después de todo, él era quien lo había liberado. Además, acababa de presumir, si no lo lograba, parecería incompetente. Toma este plano. Modifícalo para que quede mejor y usa el terreno de forma racional. Al dejó el plano a un lado con indiferencia, y además, mi viejo jardín. Yasmín, que estaba observando al genio, dirigió su mirada hacia Al. Sí, haz que el jardín sea hermoso y sofisticado. Atendiendo la mirada expectante de Yasmín, Al dio las órdenes, parecía que tanto él como las chicas con las que tenía una relación tan estrecha tenían un destino inextricablemente ligado a los jardines. A su servicio. El genio de la lámpara parecía ahora un husky siberiano ansioso por destrozar la casa, pero en su caso, no era para destruir, sino para construir. Se giró y enseguida empezó a estudiar los planos, y eso de poder pedir solo un deseo, qué disparate. ¿Acaso esos requisitos no eran pruebas de su habilidad? ¿Cómo podían considerarse deseos? Al, él. Yasmín se acercó y preguntó en voz baja. Bueno, ¿cómo decirlo? Es un poco especial. Imagínelo como un genio omnipotente que concede deseos. ¿De verdad existe algo así? Los grandes ojos de Yasmín volvieron a brillar. Claro, si no me crees, solo mira. Al no dio más explicaciones, solo sonrió en silencio mientras observaba al genio, quien fingía concentrarse en los mapas mientras, en realidad, intentaba escuchar su conversación. Wow, unos minutos después, tras terminar de leer los mapas, el genio infló el pecho, fingiendo una postura profunda y misteriosa. Un poder mágico brotó de sus dedos hacia las ruinas y los muros derruidos. En ese instante, todos los presentes divisaron la fugaz silueta del Palacio Imperial. Era mucho más magnífico y lujoso que el anterior, aunque solo apareció por un breve segundo. Pero bastó para deslumbrar al sultán y a Yasmín. Solo lo observaba con atención, con la mirada fija, meditando sobre algo desconocido. Hay que reconocer que los métodos empleados por el genio fueron verdaderamente inimaginables. El sultán ya estaba dispuesto a vivir en cualquier lugar durante un mes, pero bajo el poder mágico del genio, el palacio no solo fue restaurado en poco tiempo, sino que se volvió aún más magnífico que antes. Jeje. Al ver sus miradas de admiración, el genio sonrió con orgullo. Y, en ese preciso instante, el genio de la lámpara. Sí, estoy aquí, respondió el genio instintivamente al oír la voz de Al. Mi tercer deseo es, concederte tu libertad. El genio se quedó paralizado inmediatamente después de responder. Mi tercer deseo es liberarte. ¿Es serio? Hazlo ya. ¿Por qué tanta vacilación?, exclamó Al, agitando la mano con impaciencia. Había entrado en un estado metafísico profundo. Observar detenidamente el uso de la magia en 2 ocasiones le había permitido vislumbrar un fragmento de la misteriosa ley de la creación. Solo faltaba el último detalle. Pensando en esto, Al formuló inmediatamente su tercer deseo. A su servicio. Esta vez, el genio no hizo alarde extravagante. En cambio, lo miró con emoción y entusiasmo. ¿Qué fue eso? Al frunció el ceño. Para este deseo, necesitas quitar la lámpara. El genio se rascó la cabeza. ¿Lo saco? Aunque no sabía por qué, Al lo cogió. En cuanto retiró la lámpara, un humo azul se elevó inmediatamente por la boquilla de la tetera, envolviendo lentamente al genio. Era exactamente igual que en su primera aparición. ¿Qué es esto? Aunque la escena era idéntica a la primera, Al permaneció inmóvil, con la mirada perdida. ¿Un regreso a la esencia original? ¿O qué? Se oyó murmurar para sí mismo. Jaja. Bojú. Soy libre. Soy libre. Con el grito del genio, el humo fue absorbido por su cuerpo en algún punto. Se vio que su forma, antes espiritual, se había vuelto sólida y real. Gritó emocionado. Al, saliendo de su trance, acarició suavemente la lámpara que había perdido su brillo. La tarea del maestro se ha completado con éxito. Por favor, parta en 24 horas, resonó entonces la voz de Momo. Esto convenció aún más a Al de lo que acababa de comprender. Este ciclo de reencarnación le había deparado una gran sorpresa. Bueno, primero quiero agradecerle al señor genio. Gracias por ayudarnos a restaurar el palacio.
En el banquete real, el sultán se levantó y pronunció el discurso de apertura. Tras la primera copa de vino, el ambiente mejoró. Era una cena de despedida para el genio, habiendo recuperado su libertad, deseaba viajar por el mundo, tal como en la película original. El sultán aprovechó la oportunidad para intentar entablar una relación con él, así que se quedó a cenar. Jaja, no fue nada, todo el mérito es del señor Al. El genio brindó por Al, expresando su gratitud. Al nunca le había preguntado cuál era su deseo, pero se lo había concedido. Un verdadero amigo. Sí. Al no dijo mucho. Parecía como si hubiera liberado al genio, pero en realidad, el genio también lo había ayudado a alcanzar un nuevo nivel. Tras varias rondas de bebida, el sultán, que era el más débil en lo que a alcohol se refiere, cayó primero. Al ayudó a Jazmín, cuyo rostro estaba ligeramente sonrojado, y le dijo al genio. Cuando tengas tiempo, vuelve a visitarnos. El genio ya tenía su equipaje preparado y estaba listo para partir. Volveré. Tan pronto como terminó de hablar, el genio salió volando del palacio, había estado guardando ese deseo durante muchísimo tiempo. Al mirar a Yasmín, que dormía profundamente en la cama, detuvo a Raja, que se acercaba para recibir afecto, y besó suavemente la frente de Yasmín. Hasta mañana, Yasmín. Tras decir esto, salió de la habitación. El ciclo se detuvo. Al se marchó de nuevo. Fin del video. De los capítulos actuales, cuando habrá más, no lo sé.